¿qué podemos hacer cuando alguien de la familia vive con una discapacidad? En principio debemos darle un trato digno. Considerar que si bien nuestro familiar pudo haber nacido con alguna discapacidad o tal vez la adquirió por accidente o envejecimiento, eso no es un obstáculo en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Lo segundo que podemos hacer es informarnos sobre la discapacidad para tener una idea clara de lo que nuestro familiar puede hacer y sobre todo debemos procurar no caer en la desesperación y procurar llevar la vida con el día a día. Aprender que las conductas que pueden llegar a desesperarnos responden a una causa. ¿Por qué es importante comprender el mundo emocional de nuestro familiar con alguna discapacidad? ¿Es posible mantener el trato digno cuando emocionalmente estamos desgastados? En Diálogos en Confianza, la familia frente a la discapacidad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana. Ya estamos aquí listísimos para hablar el día de hoy en Diálogos en Confianza sobre este tema tan importante, sobre todo por lo que estamos viviendo. Nos hemos dado cuenta que actualmente muchos papás, muchas mamás están en el interior de sus casas con sus niños con alguna discapacidad, haciéndole de terapeutas, de camarógrafos, hablando por teléfono y también, por supuesto, en videollamada. Por eso decimos camarógrafos con los doctores, los terapeutas, para que les expliquen cómo hacerles las terapias en el interior de sus casas. En fin, hay que saber qué es lo que podemos hacer, cómo ayudar a estas personas que en este momento no están pudiendo tener ayuda del exterior y por supuesto no están pudiendo llevar a sus familiares a que pues vayan a las terapias que comúnmente están acostumbrados a ir, a los lugares donde comúnmente van, a que ellos puedan rehabilitarse, que puedan estar con personas que les ayudan a que, pues bueno, esta discapacidad cada vez vaya siendo un poquito más funcional. Y entonces, bueno, pues de esto vamos a hablar, por supuesto, el día de hoy. Y te cuento un poquito también que más adelante, después, como ya sabes, ahora este es el nuevo formato que tenemos aquí en Diálogos, un poco más adelante vamos a tener con nosotros a Linda Martín, psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes, con la cual estaremos hablando sobre la tristeza, cómo abordar la tristeza en estos momentos de confinamiento, cómo poder ayudar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, que realmente es una de las emociones que más están sintiendo en este momento, además de todas las que ya te hemos platicado las otras semanas. La tristeza, por supuesto, que está presente todo el tiempo. Y bueno, también por supuesto vamos a tener a un infectólogo un poquito más adelante que nos resolverá las dudas de COVID-19, todas las dudas que la audiencia, que todos ustedes, que todos los que nos ven nos están mandando y que necesitan que alguien se las aclare. Así es que, pues ya saben que nosotros siempre tratamos de darles este servicio a todos ustedes, por supuesto. Y bueno, le doy los buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicana, que en este momento está Lía Vadillo con nosotros. Buenos días, Lidia. Y bueno, mi Sandy, como todos los martes ahora, ¿cómo estás? Hola, Cris. Muy bien, feliz aquí de acompañarlos y bueno, con este tema, ¿qué te puedo decir? Justo describías aquí cómo hemos vivido las últimas ya casi 8 semanas con Sebas. Hemos tenido conexión por internet para algunas de sus terapias y cómo no se me ocurrió mandarles fotos, pero bueno, ahí en mis redes tengo algunos ejemplos de cómo su mamá y su papá o sea, yo y su papá nos hemos vuelto sus terapeutas, claro, con la ayuda de profesionales que se conectan, nos van guiando. Y también el viernes pasado tuvo su primera clase de música en grupo, porque Sebas asiste a un centro de día, del cual también por ahí vamos a tener a una de sus terapeutas, Janet, en el programa. Y en este centro de día, pues se han perdido muchas de las actividades que cotidianamente hacen en grupo, en equipo, sus clases de pintura. Y el viernes pasado su profesor de música se conectó con todo el grupo, son como 8 alumnos, y estuvimos ahí teniendo una reunión y los niños estuvieron muy contentos. Entonces, bueno, estamos adaptándonos a todo. Este programa interesantísimo para mí, seguramente lo va a ser para muchas de las familias. Estamos en redes sociales, recuerden, ya estamos leyendo aquí algunos saludos para que nos dejen sus comentarios. En Facebook Live nos dice Jacqueline Huancas desde Perú, nos está saludando. Nos dice Carlos Vargas que no puede ver el programa, no sé por qué, si hay un problema en su conexión, pero recuerden que todos los programas se quedan
tanto en Facebook como en YouTube, para que si más adelante lo quiere compartir con alguien que usted crea que es de su interés, lo puede hacer, y nos puede llamar también vía telefónica, nos puede seguir en Twitter y comentar, y también en Instagram. Ahí están todas nuestras redes, Cris, aquí voy a estar leyéndonos. Claro que sí, Sandy, qué gusto de veras saludarte, y sí, qué importante también poner nuestra mirada en todos los papás y las mamás y por supuesto niños, niñas y adolescentes que están viviendo esta situación. Tu ejemplo va a ser muy importante para todos nosotros, Sandy. Muchísimas gracias y nos conectamos al ratito. Gracias, Cris. Saludos a todos por allá. Y bueno, por supuesto que también les voy a presentar a los especialistas que están invitados, a las especialistas. Y como ya decía Sandy, aquí tenemos a Janet Uriarte Sandoval. Ella es psicóloga de la Fundación Pasos, Centro de Atención al Niño y a la Familia AC. Janet, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Buen día, muy bien, muchas gracias. Ha de ser ahorita un reto enorme, ¿verdad? Para todas ustedes a través de las redes, de los aparatitos electrónicos, entonces estar dando las terapias a distancia. Sí, justo nos estamos como enfrentando a algo nuevo, a pesar de que todo ya es en línea, pues esto sí es un reto y sobre todo con ellos que requieren de alguien más. O sea, de repente en las escuelas regulares pues pueden sentar ahí al niño enfrente y más o menos verlo, pero con nuestros chicos sí necesita estar alguien. Entonces sí es un reto tanto para las familias como para nosotros. Claro, o sea, siempre tiene que haber una persona al lado de ellos cuando están haciendo todos los ejercicios. Sí, y las nosotros terapias. Tenemos chicos con funcionalidad, de diferentes funcionalidades, pero son muchos muy comprometidos. Entonces sí requieren, obviamente, que se les mueva por lo mismo que ellos ya tienen en su condición. Entonces sí necesitan de alguien siempre. Entonces afortunadamente ha habido mucho apoyo de los papás porque también necesitan como esta parte de sí, alguien está ahí, ¿no? Para cuando yo necesito hacer algo con mi hijo. Claro, muchísimas gracias. También está con nosotros Fabiola Ruiz, psicóloga clínica y psicoterapeuta gestal, maestra en sensibilización educativa y es especialista en discapacidad auditiva. Y bueno, era nuestra compañera aquí. Fabi, qué gusto volver a verte por acá, en tu casa. Gracias, qué amable. Bienvenida, y ahorita también platicaremos un poquito más adelante cómo va toda esta situación. Isabel Barrera Flores también está con nosotros, ella es médica, psiquiatra y psicogeriatra, trabaja en el DIF con niños y adultos con discapacidad. Isabel, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Cristina. Bienvenida. De veras que, bueno, pues es un tema muy importante en este momento. Y bueno, quisiera que me acompañaran a ver la siguiente introducción, la familia ante una discapacidad. Vamos a verla. A veces damos por hecho que como nosotros no vemos algo, entonces no sucede. O tal vez, aunque lo tengamos enfrente, lo invisibilizamos. Tal es el caso de la discapacidad. ¿Piensas que este tema no te atañe porque en tu familia todos están bien? Pues piénsalo mejor, ya que en este país, donde las expectativas de vida son mayores, las probabilidades de adquirir una discapacidad visual, auditiva, motora o cognitiva aumentan. Y si a eso le sumamos que las discapacidades se pueden adquirir por accidentes o por secuelas de enfermedad, nos podemos dar cuenta de que no es un tema ajeno a nosotros. De hecho, casi todos conocemos una familia donde la discapacidad ha representado, si no el colapso, por lo menos el resquebrajamiento de su estructura económica. ¿Sabías que las familias donde hay alguien con una discapacidad le dedican un promedio del 62% de sus ingresos al cuidado y compra de medicamentos? Incluso, las familias pobres le dedican hasta el 70% de su ingreso, mientras que las que tienen más recursos gastan el 56%. La precariedad financiera, el desgaste del cuidador, las escasas redes de apoyo, el cuidado sanitario y médico, todo esto suma para que la discapacidad sea un verdadero reto para la familia. ¿Qué puede hacer la familia para enfrentar la discapacidad de alguno o algunos de sus miembros? Bueno, algo que es muy importante es que nos hemos dado cuenta que muchas de las familias que por supuesto pues tienen este tipo de situaciones dentro del hogar no tienen todas las cosas y los elementos que se necesitan para poder atender a las personas que están viviendo esta situación. Pero algo también que nos parece muy importante y en lo cual tenemos que poner mucho la mirada es que las personas que los están cuidando, el cuidador primario o principal, es el cuidador que está sintiendo una doble carga de trabajo. Lo que nos han estado diciendo es que se sienten muy saturados y que se sienten muy cansados. ¿Qué opinan de eso, Isabel? ¿Nos puedes decir? Sí, claro. Bueno, referente a los cuidados, de por sí siempre es un proceso en donde la familia tiene que poner mucho de su parte para poder
para empezar a manejar su propio duelo, y una vez que procede ya el paso al del duelo, realmente ver qué puedo hacer, porque a mí me ha tocado ver de pronto que hay familias que se quedan atoradas con la discapacidad de su hijo. Y yo lo que les recomiendo muchas veces es, a ver, no podemos, tú como familia no puedes discapacitarte a la vez, sino al revés, tú vas a hacer un ambiente estimulador y entonces lo que vamos a trabajar juntos es ver de qué manera puedes ampliar tu visión, ampliar tus conocimientos, ampliar tus estrategias para que de pronto tu hijo se pueda incorporar y pueda tener como mayores herramientas que tú le vas a proporcionar en el ambiente. Porque sabemos que efectivamente es una situación muy compleja, pero también no podemos dejar que la discapacidad nos invada, sino al revés, tenemos que aceptarla para trascenderla y poder ayudar y cooperar. De hecho, me ha tocado últimamente que he estado en contacto con mis pacientes, poder decirles, ¿y ustedes cómo le hacen para emplear este tiempo en COVID? ¿Cómo están haciéndole? ¿Y qué te han dicho? Y de pronto me han compartido algo muy, muy padre, que de pronto, bueno, estoy buscando las herramientas, por ejemplo, si mi hija de tal edad está haciendo tal actividad, lo pongo ahí también a hacer, y entonces de pronto es no dejar que los niños, no dejar que los adolescentes se queden fijos en una sola actividad, añorando algo que además ellos ahorita no están comprendiendo muy bien qué es lo que está pasando. Pero también si tú como adulto no lo comprendes, no te sensibilizas, sigues con la resistencia a entender que el COVID es real, entonces también no puedes darle al otro lo que no tienes. Claro. Entonces algo importante es, lo que están haciendo los papás hoy es, bueno, al menos con los que he platicado, están implementando estrategias diferentes para cambiar su paradigma. Y eso a final de cuentas es valiosísimo. Claro. Oye, Más allá. algo que es muy importante también poner sobre la mesa es que en este mundo de la discapacidad es un mundo muy amplio. Entonces, regresando de este corte, me gustaría que ustedes nos dijeran, bueno, hay diferentes formas de discapacidad que están enfrentando diferentes retos en el interior de los hogares actualmente, para que vayamos ayudando un poquito a cada uno de ellos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza, nos vemos regresando del corte. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esperamos todos sus comentarios en el tema sobre la discapacidad, cómo viven en su familia esta situación en general, pero sobre todo ahora en esta época en la que estamos en casa, en la que los niños con discapacidad han perdido muchas de sus actividades, de sus terapias y están en casa y tal vez muchos de ellos no comprenden la razón. Justamente de eso nos escribe una mamá. Marta Rodríguez nos dice que ella es mamá de un chico de 8 años con autismo y que se le ha hecho muy difícil porque él está acostumbrado a seguir siempre una rutina muy específica y el hecho de no tomar sus terapias y no seguir sus horarios, sobre todo los paseos y las salidas a la calle, incluso dejar de ver a sus abuelos, le ha resultado incomprensible y esto ha tenido algunos cambios en su conducta desfavorables. También nos dice Pita Guzmán, debemos sensibilizarnos, ser inclusivos. Espero de todo corazón que nos ayude este momento que estamos enfrentando para cambiar paradigmas. También Gloria Ibáñez nos dice, tengo un adolescente de 16 años con autismo nivel 2 y cuando la discapacidad es neurológica es más difícil que las personas los detecten. De hecho, dicen que se ven muy normales y critican su forma de comportarse, a veces la misma familia, por sus gustos y sus actitudes y la sociedad, pues ni se diga. Justamente así en este sentido van los comentarios y algunos saludos y felicitaciones y esperemos que se sumen con su opinión y sobre todo con sus experiencias de vida, que también ya las vamos a ver en algunos testimonios más adelante. Y vamos ahora a escuchar una entrevista muy interesante precisamente con Katia de Artigues, que tiene un hijo con discapacidad y que además es activista por la discapacidad. Vamos a ver qué nos dice. Yo estoy muy preocupada, por ejemplo, por determinar, medir de alguna manera pues, varias cosas. Cuántas personas con discapacidad se están enfermando más que otras personas. Desgraciadamente las cifras que nos da el gobierno federal pues solamente están desagregadas por edad y por sexo. Entonces hay iniciativas de la sociedad civil, pero solo con respecto a discapacidad intelectual para ver cuántas personas se están enfermando o desgraciadamente pues ya han muerto por lo menos hasta donde sabemos, 2 personas con síndrome de Down en particular, que tienen la mitad de ellos cardiopatía y que podría ser un factor de riesgo adicional.
necesitamos visibilizar estos riesgos adicionales para, por ejemplo, mantener la sana distancia. ¿Cómo podemos hacer que una persona ciega mantenga una sana distancia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, además en medio de esta pandemia, cuando tampoco hay mucho tiempo como para sensibilizar a la sociedad de que tú no debes tomar a una persona ciega de la mano y jalarla, ¿no? En fin, hay muchísimas cosas pendientes por hacer, pero pues en estos momentos de pandemia me preocupa la información accesible, la información en caso de que se enfermen, las medidas de apoyo y también las medidas de emergencia. Y yo también es una plataforma de información sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad. Somos el único medio informativo en México que es 100% accesible. Y desde que empezó, poco antes de que empezara la Jornada Nacional de Sana Distancia el 23 de marzo, ya estábamos haciendo mucha información sobre el COVID-19. Tenemos una sección especial que es, la pueden encontrar en yotambien.mx/coronavirus. Entonces tenemos ahí mucha información sobre discapacidad, recomendaciones internacionales, buenas prácticas, casos, notas, reportajes, columnas de opinión escritas por personas con discapacidad o relacionadas con el gremio. Estamos dedicadas prácticamente en esta pandemia a escribir pues las notas que deberían escribirse en todos lados sobre discapacidad y este grupo en particular, que no es pequeño. Se calcula que al menos es del 10 al 15% de toda población, según la ONU. A mí también me preocupan mucho las poblaciones que no tienen acceso a Internet y que tampoco se está informando de esto vía la televisión como debería ser, ¿no? Vía cápsulas en formatos para todos, en formatos de diseño universal, con audiodescripción para ciegos, con lengua de señas para sordos. Ahí sí creo que hay trabajo comunitario que se hace desde las organizaciones de la sociedad civil, pero es poco y creo que es una responsabilidad que debe tener el Estado. Por ejemplo, sé que ahora que se están repartiendo las pensiones para el bienestar a personas con discapacidad y adultos mayores, algún tipo de información se iba a dar, pero la verdad no tengo claro cuál y si iba a ser además en formatos accesibles, lo cual es muy importante. Es decir, una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, o una familia que también quizá a duras penas aprendió a leer y escribir, necesitan información en lectura fácil, ¿no? Casi con pictogramas. Trabajar por la accesibilidad para todos y el diseño universal es trabajar por todas las personas y no solamente las personas con discapacidad. Entonces necesitamos información de manera muy clara, apoyadas en pictogramas, con dibujos, con pocas letras, para hacer llegar esta información a todos lados. Es algo que tenemos que visibilizar más y que efectivamente me preocupa muchísimo. Como verán, lo que estoy diciendo es, no hay una cómo salir a fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, me parece que lo que hay que decir muy claro, muy fuerte y de manera muy contundente es que las personas con discapacidad deben ser nombradas como una población en riesgo adicional. Decirse así de manera clara, porque yo no lo he escuchado hasta el momento. Segundo, manejar el tema del cuidado como algo prioritario para esta población. Y tercero, tomar medidas muy claras para apoyar a las personas que necesitan, pues digamos, estos apoyos no solo para estar bien, sino para sobrevivir esta pandemia. Hay personas con discapacidad que son dependientes, por ejemplo, para comer o para lavarse las manos o para bañarse. Y tenemos que visibilizar esta población y crear de alguna manera una red de apoyo de voluntarios, como se ha hecho en otros países, ojalá apoyado por el Estado, que lo veo algo sobrepasado, porque ni siquiera en educación hay una respuesta para todo. Pues yo quiero darle las gracias a Katia, de veras Katia, muchísimas gracias y justo ese es pues el camino que queremos seguir en este programa el día de hoy, ayudar a todas las personas que nos están viendo para que por supuesto puedan a través de algunas cosas que nosotros
en la medida de nuestras posibilidades podamos compartir con ustedes, que les ayude en el interior, que ayude a todas estas personas que no queremos que estén invisibles, sino al contrario queremos visibilizarlas y que también sean personas a las que cuidemos en este momento, por supuesto, como siempre. Pero entonces, una de las cosas que es bien importante, Fabi, es que en este momento a las personas que están cuidando, de repente el estrés los rebasa. ¿Qué es lo que les recomiendas hacer a los cuidadores primarios? Bueno, justo hace un momento estaba hablando Isabel sobre los procesos, ¿no?, por los que pasan las familias en función del duelo. Y una de las cosas que yo he estado como pensando mucho alrededor de este proceso que estamos viviendo nosotros por el COVID es que estamos en duelo, precisamente estamos en duelo porque estamos perdiendo incluso situaciones esenciales, como cuál, la libertad, ¿no?, incluso de tránsito, de salir, de poder, pues incluso tener el contacto, ¿no?, entre personas. Y sí creo que una de las cosas que valdría mucho la pena, obviamente a veces hay un cuidador primario y no hay otras opciones, otras alternativas, ¿no? Exacto. Pero creo que una de las cosas importantes es que ese cuidador también busque apoyo, pues a través, si es posible, de videoconferencias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay muchas redes sociales que te permiten, ¿no?, este acceso, y lo ideal sería que no se desampare, ¿no?, literalmente, claro, que esa persona no se desampare y que pueda hablar de sus emociones. O sea, creo que esencialmente cuando nos sentimos acompañados, comprendidos y que no estamos solos, puede solventar mucho mejor la situación por la que está atravesando. Claro, sí, por supuesto, Janet, porque nos estamos dando cuenta que tú nos dijiste al principio del programa, estos niños, estas niñas, estos adolescentes necesitan a alguien que los acompañe, que es su cuidador primario. Y si su cuidador primario no está en las mejores condiciones, que aparte sabemos que en este momento todos nos encontramos con muchas emociones que nos rebasan, ¿no? Entonces, bueno, es importante poner la atención en ellos. Entonces, una vez que ya pusimos las palabras, ¿no? Ya dijimos en voz alta, bueno, tengo miedo, estoy asustado, no puedo ahorita, estoy cansado, etcétera. ¿Cómo hacerle para entonces sí cumplir con todo lo que estas personas necesitan, estos niños, estas niñas necesitan, como es vestido, alimento, cuidado, las terapias, todo esto? Bueno, justo, aparte de trabajar yo en Pasos, yo tengo un hijo con discapacidad, entonces me toca ver como los dos lados, ¿no? Justo trabajo y estoy con mi hijo. Entonces, la verdad es que yo me he planteado como dedicarle un momento de diversión, ¿no? No un momento, o sea, una hora, además de lo que obviamente tenemos que hacer, ¿no? De justo lo que decías, vestirlos, alimentarlos, es como si tuvieras un niño pequeño todo el tiempo, ¿no? O sea, que necesita de ti como cuidador. ¿Qué edad tiene tu niña? Mi hijo tiene 13 años. Okay. Sí, entonces ya es importante decirlo para las personas que nos están viendo, que se sientan identificadas, claro. Sí. Entonces dices, es como si fuera un niño pequeño, o sea, tengo que poner toda mi atención todo el tiempo. Sí, o mucha, ¿no? O buena parte de la atención. Y si no soy yo, alguien más. Pero sí, si no es un niño que pueda hacer cosas Cuando dices, si no soy yo, alguien más, una de las cosas que nos preguntamos es, ¿tú consideras que es importante delegar a algunas cosas? Claro, sí, claro. ¿Cómo sí. qué tipo de cosas podríamos delegar? Pues uno un poco en esta parte que nos comentaban antes de uno a sí mismo escucharse como padre de familia, decir esta vez no puedo justo porque estoy cansada, porque estoy agobiada, porque también siento incertidumbre por qué va a pasar, ¿no? Con el trabajo, con los ingresos y demás. De repente sí, en el caso de que haya alguien más, y si no lo hay, pedirlo, ¿no? O sea, de repente ahora que los niños están como tomando las clases en línea, yo creo que de eso se pueden agarrar también un poco, ¿no? Los terapeutas creo que estamos también como en esta intención de apoyar, ¿no? Y de decir, sí, o sea, también te puedes agarrar de mí, ¿no? Si no hay alguien más, pues a lo mejor me aviento la sesión sola, ¿no? O sea, y déjame el material y yo lo voy dirigiendo desde aquí, a ver cómo nos va. Si necesito algo te grito y tú estás al pendiente, ¿no? Como para también que como papás se sientan un poco de, bueno, hasta ahora no voy a estar, ¿no? Estos 40 minutos, lo que dure la sesión. Claro. Isabel, es que ahorita, por ejemplo, están cerrados muchos de los médicos, ¿no? Los niños y las familias no pueden acudir. Y entonces, bueno, ¿cuáles serían las redes de apoyo que tú les recomendarías? O sea, a todos los que nos están viendo, ¿a dónde podrían acudir que se te ocurre ahorita que puede ser de ayuda? Sí.
Bueno, para empezar, primero que nada tenemos que recurrir a nosotros mismos. En ese sentido de, como dices, sentir mi necesidad, sentir este espacio donde yo también necesito expresarme como cuidador, es importante. Por supuesto que si la atención de mi hijo depende de mí, primero que nada tengo que estar viéndome a mí para poder estar con el otro. Y de pronto, si el familiar tiene discapacidad, también hay que darle voz a su necesidad, aunque no hable. O sea, a final de cuentas, la expresión se puede hacer de 1000 maneras. Claro. A final de cuentas, las personas con discapacidad tienen su propia particular manera de comunicarse. Oye, y aparte, bueno, los cuidadores primarios, aunque no hablen, saben interpretar todo esto que ellos están necesitando, porque ya tienen mucho tiempo de estar desde que nacieron con ellos. Y aquí el punto principal es tampoco sobreinterpretar, porque una cosa sí es importante, las necesidades que nos están requiriendo, a lo mejor los que tienen clases en línea, pero también sabemos que no toda la población tiene acceso a Internet. Y también esa población que no tiene acceso a Internet también necesita un apoyo. ¿Y qué sirve de apoyo? Estos programas, esta difusión pública. Claro. Esta cuestión de decir, ¿sabes qué? No estás solo, te puedes comunicar, ahí están los teléfonos, márcanos, si tienes dudas, márcanos. Por ejemplo, hablaban del ejemplo del autismo. El autismo podrían comunicarse a través de pictogramas, con dibujos, explicarle, pero yo no voy a construir algo si yo no estoy atenta a lo que está necesitando en esta parte mi paciente, mi niño, mi hijo, mi tío, mi hermana, todo lo que puede ser. Entonces, es importante, por ejemplo, buscar la manera de cómo comunicarme. Yo creo que ustedes son las expertas, por ejemplo, esta cuestión de la lengua de señas. Si de pronto ellos notan mi nerviosismo, mi inseguridad, mi miedo, obviamente que se lo voy a transmitir, aunque yo quiera sentirme segura. Entonces, algo importante es, yo como cuidador tengo que cuidarme para cuidar. Claro, en el interior de las casas, Fabi, por ejemplo, una de las ideas que se me ocurren es, bueno, si estamos todos confinados ahorita, ¿no? Y hay un cuidador principal, uno primario que se está encargando de las personas o de la persona o del hijo o de la hija con discapacidad, podemos pedirle a los otros miembros de la familia que hagan entonces todas las otras labores que se necesitan, porque ahorita todos tenemos que participar, ¿no? Sí, mira, ahorita que comentabas, por ejemplo, en el caso de Janet tiene un hijo sordo, y estaba pensando mucho como de pronto focalizamos a la discapacidad con niños y con adolescentes, pero vemos poco a los adultos y menos a los adultos mayores, ¿no? Entonces, porque obviamente se van acumulando pues situaciones complejas, ¿no? A veces es la discapacidad con la que han vivido mucho tiempo y después hay discapacidades adquiridas. Entonces, efectivamente... ¿Cómo cuáles, Fabi? Para que por ejemplo, en el caso de mi madre, ella es sorda, pero también tiene discapacidad motriz y obviamente está teniendo afecciones que la vulneran todavía más, ¿no? Por ejemplo, es hipertensa, ¿no? Y obviamente la edad es un atenuante porque es un adulto mayor y requiere de un acopio de paciencia. Yo creo que por parte de tanto del cuidador como de la persona que está viviendo con discapacidad. Y creo que desde la autenticidad también puedes hablar mucho con ellos de lo que está pasando y de lo que sientes, ¿no? O sea, porque finalmente a veces enfocarte solamente en sus necesidades hace que pierdan efectivamente esta dimensión de lo que pasa con el otro. Y finalmente tienes que decirles que para conciliar estas diferencias y para poder organizar mejor sus necesidades, también tiene que ver que del otro lado hay una persona que tiene necesidades y que tiene que conciliar también sus espacios y sus momentos un poco de... O sea, digamos que ellos también tienen que entender que hay momentos, hay tiempos y hay espacios en los cuales también ellos van a tener que resolver algunas cosas en soledad, digamos. Así es, ¿no? así porque los cuidadores también tienen que atender sus propias cosas y si no, pues todo estaría desmembrado y todo tronaría, digamos. Sí, ¿no? o sea, por ejemplo, necesidades básicas, ¿no? Que de pronto yo puedo decir, bueno, estoy cuidando, pero si tengo necesidad de comer, de ir al baño, dormir, descanso, o sea, cosas que incluso son básicas, ¿no? O sea, eso es importante porque de pronto el riesgo es que focalizas demasiado la atención en la persona con discapacidad,
pero no le ayudas a generar también recursos para autogestionarse. Claro, que aparte es muy probable que tenga muchísimos, ¿no? Claro, Así es. adelante, Sí, claro. quería comentar referente a la cuestión de los apoyos, a lo mejor puede ser que no un especialista te pueda atender, pero a lo mejor tu mejor amigo, tu mejor amiga, Claro. la persona con la que te sientes apoyada y acompañada, una llamada, es importante. O sea, ahorita que no podemos tocarnos, no podemos vernos, una llamada, un espacio donde de pronto, ¿sabes qué? Quiero hablar de mí, con mi amiga, con mi amigo, con mi familiar, con mi hermano, con quien yo sienta confianza. Eso también es una vía de salida para no solo estar dependiendo de, no, pero es que como no he ido a consulta, y entonces es una exigencia que me estoy haciendo todo el tiempo de no estoy cubriéndolo todas sus necesidades, perdón, pero ahorita nadie está cubriendo todas sus necesidades. Así es. Porque estamos en una etapa que además jamás habíamos presentado antes. Claro, sí. Entonces también nos está haciendo saber qué recursos se me pueden ocurrir a mí hoy y que además a lo mejor platicando con alguien se me pueden ocurrir otras cosas que no había visto yo. Claro. Pero también esta comunicación a distancia es importantísima. Oigan, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio, es sobre una familia que lo está viviendo. Acompáñame a verlo. Somos la familia Mercenario Macías. Ella es Tere, ella es Paula y yo soy Arturo. Paula tiene una discapacidad, tiene 9 años y tiene una discapacidad por epilepsia refractaria. Nosotros desde un principio con Paula hemos aprendido a que tenemos que adaptarnos a sus necesidades, no tanto que ella se adapte a nuestra forma de ser o a nuestra visión como adultos. Nosotros hemos tratado de adaptarnos de diferentes formas. Una de ellas es en el tiempo que usamos, por ejemplo, desde que se levanta, tarda más tiempo en comer, tarda más tiempo en bañarse, en cambiarse de ropa. Entonces, para muchos papás es complicado invertir tanto tiempo, además del personal. Uno se hace de habilidades también al tener que vivir con su padecimiento y poder ayudarla. Por ejemplo, muchas veces ella no duerme bien o en la noche puede tener una crisis. Entonces uno se tiene que despertar en la noche varias veces para verla, para revisar que esté bien. Entonces uno aprende también a tener estos ciclos de dormir, pero con un poco de nivel de alerta, de poderse despertar y a pesar de eso, pues al día siguiente hacer la vida normal. No vamos al mismo ritmo que toda la gente, no es como que todos se suben y qué cosas uno puede hacer, pues para facilitarse las cosas sin privarla de conocer lugares, de tener diversiones, de disfrutar todo lo que puede disfrutar. Y bueno, uno como habilidades como mamá y como cuidadora principal desarrollas habilidades pues casi en el área médica y en el área de la fisioterapia. También puede ser como desde cómo cargarla para no lastimarla o cómo sentarla. Mi personalidad que he aprendido a desarrollar para poder cuidarla mejor y mantener su salud y nuestra salud como familia es también la paciencia. Yo considero que pues soy una persona con mucha paciencia, entonces aprender a desarrollarla y usarla en estas situaciones me ha sido súper útil porque se necesita para entenderla, para usarla en momentos complicados. Muchas gracias a esta linda familia. Yo conozco desde bebé a Paula, es compañera de Sebas, mi hijo, de su terapia, y la verdad es una familia muy comprometida. Ellos han hecho todo, hacen todo lo posible y lo imposible para que Paula esté cada día mejor, y como dice su mamá Tere, pues sí, es un reto. Ellos tienen muchísima paciencia y sobre todo mucha creatividad. Por ahí también me han dado algunas ideas
en cuanto a transporte, a soportes ortopédicos, etcétera. Muchas gracias por su testimonio, igual que el testimonio, bueno, los comentarios que nos dicen por aquí. Ana nos dice que es maestra de educación especial con 27 años de trabajo con personas con discapacidad, y considero que los padres enfrentan un gran reto y tienen una gran tarea y trabajo con sus hijos. Los admiro a todos aquellos que se entregan para sacar adelante a sus hijos, los llevan a terapias, los educan y a la escuela comprometiéndose a apoyarlos. Otro comentario que nos hacen es, a veces los demás le dejan todo al cuidador primario y aunque ayudan, sus críticas duelen y empeoran la situación. Si uno pide ayuda a gritos, con palabras, con lágrimas, de la forma que sea, y no ayudan y salen con eres tu madre, esta es su obligación. Y es cierto, muchas mamás pueden sentirse así, no solo no apoyadas, sino además de todo juzgadas y criticadas. Y Marina nos dice, es difícil así cuando la red de apoyo, además, no solo no es apoyo, sino es un lastre. Qué difícil, claro que sí, la familia debe de ser la principal red de apoyo y no lo contrario. También nos dicen en otro comentario, Julie, soy psicóloga y trabajo con niños que tienen discapacidad, hay que apoyar a los padres y o a los cuidadores. Blanca Mónica nos dice, yo creo que a un niño con discapacidad la palabra debería de ser con capacidades diferentes. Bueno, esto es toda una discusión que ya, y el acuerdo es persona con discapacidad, y nos dice que, bueno, que sobre todo hacer sentir bien a todos los niños. Cuando van a la escuela, un compañero debe acogerlo con amor y no lastimarlo, y algunos niños no entienden estas diferencias. Ahí van en este sentido los comentarios. Sí, muchísimas gracias, Sandy. Sí, qué importante esta parte en la cual parecería que todo recae, o la mayor parte de la responsabilidad recae en las mamás. Y la frase está durísima de, bueno, pues para eso eres su mamá, ¿no? O te tocó ser su mamá. Eso qué duro, claro. Sandy. Y sobre todo, bueno, sí, es cierto, nadie como las mamás sinceramente conocemos, la mayoría de los casos somos quienes mejor conocemos a nuestros hijos en general y más a nuestros hijos con discapacidad. Sin embargo, pues la red de apoyo es diversa, y esa red es la que nos sostiene a nosotras, es la que nos ayuda, ¿no? Los amigos, nuestros papás, o sea, los abuelos, la pareja, el padre del niño, etcétera. Entonces, los mismos hermanos. Y entonces sí es bien importante construir esta red de apoyo. Si no está en la familia, pues por lo menos en otras mamás, como las mamás de la terapia, que bueno, ahora son grandes amigas mías. Claro que sí, mi Sandy, gracias. Te veo en un ratito más adelante en el programa. Y bueno, fíjense qué importante esto, ¿no? Se tiene la creencia de que solo acepta el niño con discapacidad el cuidado de la madre. ¿Eso es cierto? ¿Que solo acepta el cuidado de la madre? No. Es una creencia, ¿no? Yo creo que es un mito. Sí. ¿Ustedes, ¿qué es lo que ven en la realidad, en ustedes que se dedican justo a dar estas terapias, cuando pues, es, digamos, fuera del COVID? Sí, en la situación habitual. Bueno, nosotros en Pasos, que tenemos el centro de día, sí regularmente cuando un niño ingresa es difícil porque regularmente no viene de otro lado, ¿no? O de intentos fallidos de incluirlo en una escuela regular, ¿no? Entonces, es complicado, pero es complicado por poquito tiempo, ¿no? Porque justo como se ve en este ambiente como aceptado, ¿no? Como, yo puedo hacer esto, incluyendo justo esta parte conductual, ¿no? De, pues yo no sé decirte que esto no me gusta, entonces lo aviento, entonces escupo, entonces lo que sea. Entonces, nosotros tenemos esta visión de, sí, este niño hace eso. No necesariamente que digamos, bueno, lo aceptamos porque es su forma de expresarse, sino de ir también como modificando estas respuestas de, sí, entiendo que esto no te está gustando, pero podemos hacer esto, ¿no? Esto otro. Entonces, como para justo irlos incluyendo de una forma pues más atractiva, ¿no? Para el resto, y que también ellos se sientan como más en confianza de, sí puedo expresar lo que siento, ¿no? No es que no pueda decir esto no me gusta, ¿no? Y no es tan difícil, ¿no? Muchos niños nos tienen mucho cariño y la verdad es que no es tan fácil ganarse el cariño de uno de estos chicos. Claro. Porque no es tan, o sea, ellos no tienen como los mismos motivadores que un niño regular, ¿no? Yo he tenido oportunidad de trabajar de los dos lados y a un niño regular le pueden importar una gama de cosas y a los niños con discapacidad como que no, es como más difícil como engancharlos, pero no imposible. La verdad es que cuando hay un afecto con ellos es muy, muy grato.
Y puede ser tanto la mamá como el papá, o puede ser la abuela, el abuelo, o cualquiera de las personas que integran la familia, ¿no? Los que pueden estar justamente cerca de él y aprender todas estas formas que ellos tienen de expresar sus emociones y sus necesidades y ayudarles a irlos modificando de manera diferente. Vamos a ir a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros y por todos los comentarios que nos están dejando en redes sociales. Quiero avisar, recordar que el día de mañana el tema va a ser sobre la ansiedad. El título del programa es No quiero vivir con ansiedad. Si usted se siente en estos momentos así, ansioso, incluso llega a rozar la depresión, pues no se lo pierda. Son momentos difíciles para todos, pero hay quienes viven con ansiedad frecuentemente y constantemente. Esto no tiene que ser así que no se pierda el programa y la ayuda que nuestros especialistas le puedan brindar el día de mañana. Y como todos los martes vamos a mostrarle imágenes de personas que han desaparecido. Desafortunadamente sus familiares no han podido localizarlas y con su ayuda esto puede ser posible. Si tiene alguna información, comuníquese a los teléfonos que están apareciendo ahí debajo de su pantalla. La primera fotografía es la de Mina Constanza Pérez Fragoso, quien se extravió en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, el 28 de abril de este año. Repito, su nombre es Mina Constanza Pérez Fragoso. Una siguiente fotografía del día de hoy es Rosalba Jamel Martínez Hernández, quien fue vista por última vez en calle Sur 109, en la colonia Tlacintla, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, el 29 de abril de 2020. Esta joven se llama Rosalba Jamel Martínez. Siguiente fotografía es la de Renata Quiroga Oliva, quien se extravió en la calle 7 de la colonia Jardines de Santa Clara, en Ecatepec, en el Estado de México, el 28 de septiembre de 2019. Esta pequeñita, repito, su nombre es Renata Quiroga Olivia. Por último, por el día de hoy, la fotografía de Ricardo Vázquez López, quien se extravió en Ixtlahuacán de los Membrillos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, desde el 29 de diciembre del año pasado. Es Ricardo Vázquez López. Muchísimas gracias por su atención en este segmento que presentamos todos los martes. Participe, comuníquese, por favor, para ayudar. Y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando sobre discapacidad y cómo enfrentar la discapacidad en la familia. Y vamos a escuchar ahora el testimonio de Jesús y de su mamá. Él es Jesús Elí, de 4 años, 11 meses, y yo soy Guadalupe Rubio, su mamá y su cuidadora de tiempo completo, 24/7. Jesús Elí es un niño totalmente dependiente. Él tiene síndrome de Lennox-Gastaut y él no puede comunicarse ni verbal ni de ninguna otra manera. La comunicación con él es totalmente afectiva y el gran amor que le tenemos es lo que nos ayuda a comprender sus necesidades. El tiempo que llevo cuidándolo me ha servido para conocerlo y conocer si tiene hambre, si tiene sueño, si está aburrido, y prácticamente en eso nos apoyamos los padres, en conocer bien a nuestros niños para saber qué necesidad tienen en cada momento. Día Dios nos saluda. Muchísimas gracias por este testimonio, un abrazo fuerte, fuerte. Y estábamos un poco comentando, Fabi, sobre esta situación de la diferencia entre los géneros. ¿Querías hacer un comentario al respecto? Son dos específicamente. Uno es que efectivamente con todo este cuidado, ¿no?, hacia la discapacidad, uno de los temas importantes es que el rol de géneros permea muy fuerte. Entonces, creo que por eso también hay una carga importante, ¿no?, hacia la figura de la madre. O sea, sí es más común, digamos, que sea la mamá la que se haga cargo, sí, como este testimonio de Leo que acabamos de ver ahorita. De Jesús, perdón. Independientemente de la contingencia que estamos viviendo, es algo que siempre se observa, por ejemplo, para las personas que trabajamos en el rubro de discapacidad. Los cuidadores primarios o la persona que siempre está como a cargo de las necesidades de la persona con discapacidad regularmente son las madres, ¿no? O sea, y creo que tiene mucho que ver
Sí, con una parte de maternaje en donde el vínculo cercano, inmediato puede ser la mamá, pero también está permeado esta parte del rol de género. Y otra cosa que pensaba en función también de este manejo dentro de la contingencia, de cómo delegar también con otros miembros de la familia, es importante hacerle ver a la familia que si el chico con discapacidad, que si la persona que está fungiendo como cuidador primario están bien, están íntegros, un poco en función de lo que decía Isabel, o sea, no es una ganancia expresa para la persona con discapacidad o para el cuidador, es algo en lo que se beneficia todo el sistema familiar. Claro. Y que eso lo perdemos de vista, ¿no? De pronto es, hazte cargo tú, o tú tienes que controlarlo, o tú te tienes que comunicar. Estaba pensando mucho como las dificultades que tienen las personas sordas, porque obviamente bajo estas condiciones el aislamiento se vuelve mucho mayor, se recrudece. Y obviamente entran en esta dinámica de, bueno, pues yo no tengo por qué comunicarme, o que se comunique quien sabe más señas, ¿no? Y no ven que hay una ganancia de conocer también al otro, ¿no? Claro. O sea, y de que el otro te conozca y que sepa qué es lo que está pasando. Y aparte, en la dinámica, ¿no? que no se les olvide que ensayo y error te hace mejor, entonces es un Así momento es. increíblemente poderoso para aprender más, ¿no? Hacer eso. Fíjate que, Isabel, uno de los, aquí nos está diciendo un abuelo que a él sí lo critica por hacerse cargo y que sí le preguntan, ¿y la mamá? Sí, claro. De hecho, justo una de las cuestiones de los centros de rehabilitación, independientemente del origen de donde sea, o sea, estatal o no gubernamental, lo importante es la educación. Entonces, de pronto en la sociedad está muy permeado de que debe ser la mamá, debe de ser esto, mas sin embargo, esto es justo lo que se tiene que empezar a trabajar con los cuidadores. Hay que involucrarlos, porque al final, y a veces ellos se involucran solos, definitivamente. Yo conozco muchos papás, muchos abuelos que asumen justo eso por el amor, de pronto de poder darle lo mejor a su alcance, y entonces piden más información de qué está pasando, de qué se trata esto, y entonces eso también tiene que ver mucho con justo la educación. Ya romper con el paradigma de la mujer es la que se tiene que hacer cargo es básico, pero al final de cuentas a nosotros en los centros son a los que nos corresponde invitarlos, involucrarlos, darles información de que el hecho de que te hagas cargo no te va a quitar nada. Al revés, vas a aprender y vas a desarrollarte en el entorno. Y por ejemplo, esta cuestión de que a veces la familia, en vez de ayudarte, echa para atrás, ¿no? Eso, oye, pues quien le dijo eso al abuelo, perdón, pero realmente está viendo las cosas desde una conciencia tan limitada que en serio vale la pena mejor ni hacerle caso. Claro. A final de cuentas, el amor por el amor que tiene el abuelo al atender a su nieto, eso es más grande que cualquier limitación de conciencia que tenga el otro que se nada más habla por hablar, ¿no? Claro. Janet, en este momento donde todos estamos bajo el mismo techo durante tanto tiempo, es importante tener un lugar específico en el que nuestros hijos e hijas puedan estar solas, a veces a ratitos, un poco como para respirar de todo esto que está siendo a veces muy agobiante. ¿Tú lo recomendarías? Sí, claro, claro, o sea, justo buscar estos espacios personales, no solo físicos, sino también como de decidir qué quiero hacer, ¿no? Como persona con discapacidad u otro. ¿Qué cosas tendría que cuidar yo, por ejemplo, para poder hacer este espacio que sea seguro para mi hijo o para mi hija? Yo recomendaría que tuvieran como un espacio abajo, en el piso, una colchoneta o uno de estas como rompecabezas de foamy, como para que en el caso de que tuvieran crisis convulsivas o algo así, pudieran como cuidarse, que no tengan como algo que se puedan jalar y tirarse. Por ejemplo, ahorita que bueno, no podemos salir a comprar y aparte muchas de esos lugares están cerrados, o sea, podrían ser cobijas, almohadas, podrían ser cojines. cobijas, y la verdad es que yo recomendaría que quizá las pegaran o las fijaran de alguna forma, porque si es alguien que tiene muy comprometida la movilidad y de repente se la echa encima y luego no se la puede quitar, también representaría un riesgo, pero sí como fijarlas a lo mejor sobre, bueno, más bien bajo un mueble o algo así para que pudieran estar como
más protegidos. Incluso pues ponerle almohadas quizá alrededor, no sé, se me ocurre, pero algo fijo, que no esté como tan móvil. Claro, y en este momento, por ejemplo, jugar con ellos, Isabel, ¿ayuda a la familia en general? Siempre, en este momento y siempre. El juego facilita y fomenta el desarrollo. Y entonces, volvemos a esta idea. De pronto creemos que como tiene ciertas limitaciones, así va a seguir. Y sin embargo, nos van sorprendiendo de toda la capacidad. Y el juego es una manera extraordinaria de explorar qué puede hacer. Es más, hasta te puede llegar a sorprender de lo que puede ser capaz. Y entonces de eso se trata, que también te deje sorprender de los alcances que tiene, obviamente sin ponerlo en riesgo, ¿no? O sea, un juego que sea acorde, que se vea que lo está disfrutando. Como decía el testimonio de la mamá, te vas conectando tanto que sabes que aunque no pueda hablar, tú sabes dónde está teniendo cierta necesidad, está teniendo cierto disfrute o está siendo muy, de desagrado. Y entonces estar al pendiente de esas señales, pues es básico para la convivencia cotidiana. Claro, yo creo que eso es como muy importante. Y bueno, vamos a ver la siguiente cápsula donde Sandy nos explica un poquito qué es lo que ella hace en el interior de su casa con Sebas. Acompáñanos a verla. Hola, desde casa Sebas y yo les queremos dar algunas recomendaciones a quienes viven con discapacidad y a sus familias. Hay que mantener en lo posible la rutina y para quienes viven además con alguna discapacidad física o motriz, mantener el movimiento y la actividad física dentro de lo que se pueda. Son tiempos difíciles y tenemos que mantener la calma y hacer lo mejor que podamos dadas las circunstancias, no exigirnos demasiado. Como en estas fechas no ha sido posible llevarlo a su terapia y tampoco nos recomiendan que entre gente a darle la terapia a casa, pues nos hemos puesto a hacer algunos ejercicios en colchoneta, con texturas diferentes para darle algún tipo de sensibilidad, con agua también, con semillas. La música también es una gran recomendación, poner distintos tipos de música y activar las diferentes partes del cuerpo a través de, por ejemplo, algún baile en el que podamos nosotros asistirlos. Sobre todo en estas épocas, algo que también se nos ha ocurrido que puede ser importante de recomendar es cuidar mucho la alimentación de todos los miembros de la familia, pero de ellos en particular. Es muy fácil caer en excesos o modificar la rutina de la alimentación y pues esto perjudicar la salud y también cuidar mucho la luz natural. Para nuestros niños, bueno, para todos en general es importante que la luz natural marque la rutina de dormir y despertar. Hasta aquí, pues algunas de las recomendaciones se las doy como mamá y consulten por supuesto a algún especialista. Oigan, y también aprovecho para decirles que hemos mostrado en los testimonios, en el caso de Sebastián, discapacidades, bueno, o estilos parecidos. La discapacidad abarca muchísimos temas, muchísimas formas de vivirla, tanto en niños como en adultos, pero en este caso los testimonios casi todos han sido de la fundación que tenemos mi familia y yo, que es Camina Junto a Mí, en donde apoyamos a niños con síndrome de West y de Lennox-Gastaut. Entonces, por eso son algunos testimonios similares. Sabemos que hay adultos y que la discapacidad es muy diversa también. Y justamente por eso les quiero leer un testimonio muy distinto en donde la familia lo está viviendo desde el lado de un adulto. Nos dice Rihanna, mi mamá después de una caída quedó en cama. Por eso bien se decía, todos podemos en algún momento adquirir una discapacidad. Y dice, quedó en cama dependiendo para todo de nosotras. Somos dos, ¿no? Dos hijas. Actualmente mi mamá ya no oye ni ve. Es muy difícil la comunicación con ella. Hemos descuidado nuestra persona y actividades personales por más de un año. Obviamente ya existe mucho cansancio, existía la posibilidad de tener ayuda, pero su comportamiento es difícil y tenemos temor de que la maltraten. Creo que estamos bloqueadas. Pregunta, ¿existe alguna forma de mejorar la situación? A ver qué le dicen allá a las panelistas, pero por supuesto, pues tienen, qué bueno que piden ayuda y tienen que aceptar la ayuda. Fíjense qué interesante, ¿no? También esta otra parte, que un poco lo que estábamos diciendo es eso, hay como muchas diferentes. Isabel, ¿qué podemos decir sobre eso? Bueno, para empezar, una fractura de cadera no es una sentencia, allá no va a funcionar jamás. De hecho, por eso hay centros de rehabilitación donde se puede dar intervención para la rehabilitación y también la información. Generalmente nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria
Y a la vez que se está trabajando la parte ortopédica, la parte de rehabilitación, también se trabaja con los cuidadores para explicarles que justo la sensación de estoy bloqueada es porque ya no estoy viendo más allá, solo estoy viendo lo que no hay, lo que mi paciente hoy no puede hacer, lo que mi familiar hoy no puede hacer. Y entonces eso, para empezar, eso te bloquea y te cierra las posibilidades. Claro. Hay lugares, está el Instituto Nacional de Rehabilitación, está el DIF, están diferentes centros donde pueden acudir a atenderse. Obviamente, ahorita están cerrados, pero esta situación que comentan tiene 1 año. Y entonces vale la pena que se pueda atender. Hace rato comentaban un poco de la discapacidad que se va adquiriendo cuando eres adulto mayor. Por ejemplo, también los procesos de demencia. ¿No? También son cuestiones en donde empiezan a dejar de hacer muchas cosas y también requieren una asesoría, una intervención. Insisto, generalmente nos vamos mucho al cuidador porque es la manera de poder, para que a veces nuestro paciente esté bien, tenemos que darle mucha información al cuidador, insisto, y esa es nuestra labor, educar, acompañar, informar. Claro. Y además que acudan a sus terapias y que no permitan que esta secuela se mantenga allí. Claro, algo que es muy importante decir es que, bueno, sabemos, todos los que estamos aquí en Diálogo, sabemos que es enorme el mundo de la discapacidad y, bueno, está difícil abarcar todo, pero estamos tratando de poder hablar de muchas de las diferentes formas en las que se está viviendo esta situación, ¿no? En este momento. Sabemos que, bueno, los adultos también están viviendo una situación muy difícil y sobre todo esto que dices, Fabi, que de repente es de un día para otro, porque también la adultez de repente trae ese tipo de cosas, ¿no? De discapacidad. Bueno, comparto algo. Hablaba un poco de lo que es el adulto mayor y la atención que está requiriendo, ¿no? En estos escenarios. Algo que me está pasando de pronto es, hay adultos mayores sordos que se están poniendo en contacto conmigo. Obviamente saben el vínculo que tengo con mi mamá y obviamente me dicen, oye, me la saludas, ¿no? ¿Cómo está? Se preocupan porque la conocen y saben que, bueno, pues además enviudó hace poco. Entonces, el asunto aquí es, les sirve un poco como de pretexto o excusa para buscar el contacto fuera, ¿no? O sea, porque aunque gracias a los medios de comunicación, ahora el intérprete está apareciendo continuamente, eso es muy bueno. Aún así, bueno, pues finalmente se vuelve un poco artificial porque pues es nada más estoy recibiendo información, pero no estoy interactuando. Y la interacción es sumamente importante. Entonces, sí veo que de pronto me hacen videollamadas, oye, ¿cómo estás? Me preguntan cosas, ¿no? Obviamente me preguntan por mi mamá, pero esa es una forma en donde te lanzan gancho, pues, ¿no? O sea, para decir, bueno, necesito hablar, ¿no? Y necesito que sea alguien fuera de mi familia, porque a lo mejor puede ser que ya estamos como muy abotagados, ¿no? O a veces ya tengo como mucha resistencia, ¿no? Hay pacientes incluso que me dicen, oye, estoy teniendo como mucho problema porque se está poniendo agresivo, está muy enojado, pero si no hay esa integración, obviamente cuando no me integro, cuando estoy viviendo periodos largos de aislamiento y de confinamiento, uno de los sentimientos fuertes que emergen no nada más es la angustia o la ansiedad, es el enojo. Claro. Es el enojo porque estoy como parte de esas fases del duelo, estoy viviendo la negación de por qué me está pasando esto a mí o por qué está pasando todo esto que no me gusta, ¿no? Eso es justamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que se está acercando ya estamos plenamente sobre el segundo mes, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo en confinamiento y justo lo que estamos viendo es a muchas personas con esta tristeza y esta desesperación de diciendo, bueno, es que esto me está haciendo como enojar, ¿no? Esto me está haciendo enojar porque, bueno, por supuesto que está pasando desde hace mucho tiempo y ahora todas estas emociones que se están viviendo en todos los entornos está afectando a las personas con discapacidad. Así es, de hecho, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez acaba de abrir una línea de atención telefónica también que se suma a todas las que hay de que ya propuso Secretaría de Salud a nivel nacional, pero el Fray Bernardino también está diciendo, hey, vengan, si necesitan apoyo, vengan para acá, porque eso es importante.
porque seguimos con el estigma de psiquiatría, seguimos con el estigma de estoy necesitando atención, estoy necesitando, por ejemplo, hay cuestiones en el adulto mayor de agitación psicomotriz, o sea, de eventos muy agudos de agitación, de no poder controlarse, que a veces no se manejan con solo cariño o con solo cambiarle el estímulo. Se necesita una intervención especializada. Pero obviamente cuando se los propones a los familiares es así de no, psiquiatría no. Y entonces seguimos justamente por eso retrasando la atención oportuna por el miedo que tenemos a todas estas cuestiones de apoyo. De hecho, por eso yo aprovecho cada oportunidad de estar aquí para decir, o sea, por favor, psiquiatría no es lo que nos muestra Hollywood. Psiquiatría también somos parte del equipo para poder ayudar a mejorar la calidad de vida en todo sentido y en todas las edades. Claro, porque todo eso también son las cosas que nos están afectando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahorita en este momento alguna persona se encuentra con una situación así, de mucho enojo, de mucha violencia, que es lo que estamos viendo muchísimo también? ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas que también tienen una discapacidad? Híjoles, en este caso, por ejemplo, hay espacios donde son atención 24 horas, 24/7, o sea, el Fray Bernardino tiene todo el tiempo del mundo funcionando 24/7, más sin embargo, lo que nos vuelve a bloquear el acceso a la información, ¿qué es? Esto. No, ¿cómo voy a ir al psiquiátrico? ¿Cómo voy a ir ahí? ¿Qué van a decir de mí? Y entonces, la atención la dan, el servicio de salud está. Obviamente, la emergencia se tiene que atender y se tiene que acompañar. Claro. Pero por supuesto que hay que acudir o hay que llamar, digo, en la página del Facebook del Fray, ahí está, obviamente si tienen Facebook, y si no, pues bueno, hay información que se da todas las noches en el sentido de la salud mental, hay que atenderla porque también es importante, estamos viendo las consecuencias un poco de no atender un poco esta parte de la salud mental en el proceso de los muertos, por ejemplo. Pero no me voy a meter en otro tema. Sí, pero bueno, eso es otro tema, pero a final de cuentas es parte de la salud mental, es parte integral del manejo. Sí. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Si estamos sintiendo una sensación en donde estoy empezando con ideas de que ya no tiene solución, de que esto no puedo más, si esto es excesivo y ya no me está permitiendo seguir atendiendo todo lo que normalmente atiendo, entonces es momento de acudir a un área especializada o llamar a la línea de la vida, se llama. Claro. Y bueno, por supuesto que también en este momento es importante poner límites a toda la familia, por ejemplo, en esto que estábamos hablando, de que se sobrecarga a las mujeres el trabajo con las personas con discapacidad, y entonces también las mujeres se pueden pedir, las mamás, las abuelas, las cuidadoras primarias, pueden pedir pues también distancia, poner límites, decir, bueno, ahora me voy a ir yo un poquito a un lado, ahora les dejo a ustedes para que se hagan cargo, que se hagan responsables, etcétera, ¿no? Vamos a ver el siguiente testimonio, por favor, es sobre la mamá de Leo. Acompáñame. Bueno, en nuestro caso ha sido algo complicado y difícil lograr una comunicación entre nosotros. Al principio yo buscaba una vinculación a través de su mirada, pero nunca lo logré y eso era muy frustrante y muy doloroso. Entonces fue a partir de cero y empezar a construir nuestra propia forma de comunicarnos, de cómo vincularnos. Y ahora puedo decir que soy una experta en Leo y él también ha aprendido también a cómo identificar también mis actitudes, mis emociones, y hemos establecido nuestro propio código y ha aprendido a interpretar sus formas de comunicar, como ahorita de que ya está cansado, hasta sus propios gritos, parecieran gritos, pero cada grito es diferente y sé cuando grita qué es lo que él está pidiendo. Las habilidades personales que yo he tenido que desarrollar para enfrentar la crianza con mi hijo han sido, creo que 3 principales. La primera es tolerancia a la frustración y aprender que mi hijo Leo tiene su propia forma y sus propios ritmos, tiempos y formas de aprendizaje. Otra ha sido a olvidarme de las expectativas y parte es aprender a comprender y aceptar a Leo tal como es, y que si él tiene un logro o algo, pues se lo festejamos y decimos qué bueno, pero si no lo logra, eso no cambia la manera en cómo yo lo amo y lo respeto y lo quiero. Y otro, y que ha sido fundamental, es aprender a confiar en mí, ¿no? Y he trabajado mucho en esa parte, en mi autoestima,
porque si yo me quiero y me siento bien, Leo también en su proceso de aceptación. Podemos tener a varias personas de apoyo, como son los especialistas, los rehabilitadores, que justo son apoyo, pero la especialista en mi hijo y quien lo conoce soy yo. Y que lo que he tenido que, pues de alguna manera aprender en todo esto es también a ver a mi hijo tal como él es. Nos ha ayudado muchísimo en mejorar nuestra calidad de vida y que tengamos la oportunidad de seguir juntos, de seguir en esta vida, y creo que lo mejor es mantenerla pues, en lo mejor posible. Entonces, si algo hacemos es mucho valorar nuestra vida, la disfrutamos mucho, el tiempo que estamos juntos, somos muchos de ir a los parques, de bailar. He dejado de ver a la gente en el sentido de que hacerles caso a sus críticas. La verdad es que cuando estamos Leo y yo, los demás dejan de existir. Y somos tan felices que la gente se acerca a nosotros y dice, oye, qué bien, ¿no? De la actitud que toman, la situación del niño. Yo, pues para mí Leo es un niño como cualquier otro niño. Bueno, pues muchísimas gracias a esta mamá y a todos los testimonios, por supuesto. Y Isabel, nos estabas diciendo de algunos teléfonos, los vamos a ver ahora en pantalla, acompáñenme a verlos para que ustedes se puedan comunicar. Fíjate, ahí los tenemos, por ejemplo, ¿no? La línea de la vida, la línea UNAM, Locatel, Centros de Integración Juvenil, Unidad de Inteligencia Epidemiológica, sanitaria. Bueno, tenemos ahí los teléfonos y por supuesto, como siempre ustedes saben, los vamos a tener en nuestras redes sociales para que se puedan comunicar. Y yo creo que es muy importante tener estos teléfonos a la mano para que entonces las personas se sientan con un espacio, un lugar donde los van a atender y van a poder ayudarlos. Porque bueno, en estos tiempos hay muchas personas que, por ejemplo, no tienen el espacio suficiente para poder hacer todas estas actividades físicas que normalmente hacían, por ejemplo, en los espacios como los que Janet, ustedes ofrecen, que es para que ellos puedan moverse, que también es como muy importante. Y entonces, bueno, ¿qué otro tipo de cosas pueden hacer en casa? Me gustaría que que nos dijeras 1 o 2 ejemplos, por favor. ¿Qué pueden hacer en casa? Pues, por ejemplo, bailar, ¿no? Como comentaba esta mamá, no siempre, regularmente pensamos que la terapia, yo cuando empezaba con mi hijo era así, todos los días, 3 veces al día tengo que hacer esto, un montón de ejercicios, como 50, ¿no? Era como 3 veces y además todo lo demás que implica, ¿no? Claro. Entonces, ahora y escuchando a otras mamás, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer desde esta parte lúdica y que no sea exactamente ni para mí tedioso de mover al niño o al adulto del tamaño que sea, y tampoco para él, ¿no? Porque seguramente tampoco para él es atractivo, ¿no? Así como de, así, muéveme así, y así, claro, y así. Entonces, vamos a quedarnos ahorita con el de baile y regresando nos dices algunos otros más. Perfecto. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros. Queremos invitarlos a que la próxima semana se sumen a nuestro tema. Este domingo se celebra el Día de las Madres y el próximo martes en Diálogos en Familia queremos hablar de las mamás multitareas en tiempos difíciles, también llamado multitask. Las mamás que además de trabajar en alguna actividad remunerada, que antes hacíamos esta actividad fuera de casa, ahora la hacemos dentro de casa, pero también tenemos los quehaceres, pero también tenemos que cuidar a algún miembro de la familia, a los hijos, etcétera. Entonces queremos que nos cuenten su historia y que lo hagan a través de un video. Si se pueden grabar, si alguien les ayuda a grabarse un video breve en donde nos digan por qué se consideran o cómo hacen sus múltiples tareas. Esto nos va a servir de testimonio para el tema de la próxima semana y les leo algunos comentarios de lo que nos han estado diciendo en el tema del día de hoy sobre discapacidad. Por ejemplo, Edith nos dice en Facebook: me identifico con la mamá de Leo, pero en mi caso mi preocupación es que solo yo le entiendo. Yo entiendo las necesidades de mi hijo y por lo mismo creo que he limitado la oportunidad a la familia y principalmente a su papá. Yo sé que lo que le gusta, lo que le incomoda, pero no sé cómo incluir a los demás. Es la pregunta que les hace a nuestras panelistas, cómo involucrar a los otros miembros de la familia. También nos dice Blanca, yo creo que los niños con discapacidad en estos momentos están pasando lo difícil, y, al igual que sus familias, si bien todos lo estamos resintiendo, ellos en algunos casos aún más. También nos dicen, es importante hacernos de una red de apoyo, es lo que nos dice Julie Andrade.
para poder en estos momentos y en todos los momentos, no solo que nuestros hijos dependan de nosotros. Algunos de los comentarios son estos, seguimos atendiéndolos, hay mucho todavía por responder. Recuerden que todas las instituciones que ya bien mencionaban se van a quedar en sus redes sociales para que las consulten, y vamos a ver ahora un resumen de todo lo interesante que ha estado el día de hoy el programa. Requieren de alguien más, o sea, de repente en las escuelas regulares pues pueden sentar ahí al niño enfrente y más o menos verlo, pero con nuestros chicos sí necesita estar alguien. No podemos, tú como familia no puedes discapacitarte a la vez, sino al revés, tú vas a ser un ambiente estimulador, porque sabemos que efectivamente es una situación muy compleja, pero también no podemos dejar que la discapacidad nos invada. Es que estamos en duelo, precisamente estamos en duelo porque estamos perdiendo incluso situaciones esenciales, como cuál, la libertad, ¿no? Sí creo que una de las cosas que valdría mucho la pena, obviamente a veces hay un cuidador primario y no hay otras opciones, otras alternativas, ¿no? Pero creo que una de las cosas importantes es que ese cuidador también busque apoyo, y lo ideal sería que no se desampare, ¿no? Literalmente que esa persona no se desampare y que pueda hablar de sus emociones. Entonces, la verdad es que yo me he planteado como dedicarle un momento de diversión, ¿no? No un momento, o sea, una hora, además de lo que obviamente tenemos que hacer, ¿no? Vestirlos, alimentarlos, es como si tuvieras un niño pequeño todo el tiempo. Y de pronto, si el familiar tiene discapacidad, también hay que darle voz a su necesidad. A veces es la discapacidad con la que han vivido mucho tiempo y después hay discapacidades adquiridas. Y creo que desde la autenticidad también puedes hablar mucho con ellos de lo que está pasando y de lo que sientes. Sí, este niño hace eso. No necesariamente que digamos, bueno, lo aceptamos porque es su forma de expresarse, sino de ir también como modificando estas respuestas de sí, entiendo el resto, y que también ellos se sientan como más en confianza de sí puedo expresar lo que siento, ¿no? No es que no pueda decir esto no me gusta, ¿no? Y no es tan difícil, ¿no? Muchos niños nos tienen mucho cariño y la verdad es que no es tan fácil ganarse el cariño de uno de estos chicos. El proceso para entender a mi pequeño fue al inicio complicado, ya que primero pasé por una etapa muy dolorosa de aceptación de su condición. Hoy en día me siento más conectada con mi niño y sus necesidades. Hemos aprendido muchas cosas juntos. Por mi parte, considero que soy una persona con más cualidades. Ha sido un camino de constantes retos e investigación de temas como medicina, terapia física, estimulación, avances científicos, nutrición, etc., que me han ayudado a brindarle una mejor calidad de vida. Me he vuelto una gran administradora de mi tiempo para sacar adelante todas mis responsabilidades con ayuda de maravillosas personas. Me enfoco más en ver la vida de manera más positiva y admirar las cualidades de mi nene, en dar gracias por un día más con él y ver su sonrisa. Festejamos juntos con mucha felicidad y entusiasmo sus pequeños grandes logros. Muchísimas gracias a todas las mamás que nos dieron sus testimonios y nos quedamos platicando un poquito de qué otras actividades podríamos hacer. Aquí hubo como una lluvia de ideas, así es que quiero retomar. Janet, ¿qué es lo que qué más podemos hacer? Decías bailar. Bailar, que no ocupa tanto espacio. Y también se nos ocurría como esta parte de crear un cuento, ¿no? A mí me gusta mucho como tomar las vivencias de los niños en ese momento, cambiarles el nombre, para que también se sientan un poco empáticos con, hay alguien más que también está sintiendo esto, ¿no? Entonces, esta idea como de crear sus propios cuentos. Crear cuentos y actuarlos, de pronto poder justo hacer como estas representaciones de cómo están tus miedos y a ver, tú vas a ser tu miedo y yo voy a ser quien te va a cuidar del miedo y entonces de pronto dejar que la creatividad, de hecho por eso, la creatividad nos salva en estos tiempos, en estos tiempos y toda la vida. Ajá, sí, claro. Porque de pronto podemos echar a andar la imaginación de necesitamos dibujar, vamos a dibujar estas cuestiones que te están preocupando, o vamos a expresarlas como puedas, porque obviamente estamos hablando de cada quien tiene su capacidad conservada o no, pero al final de cuentas tiene la manera de expresarlo, aunque a veces de verdad no puedan emitir una palabra. Claro. Decías también dibujos, por ejemplo. Bueno, un poco como
aunando el comentario de Isabel, el dibujo te ayuda, ¿no? Obviamente a expresar lo que te está pasando, cómo te estás sintiendo, pero creo que hay algo que de pronto es muy del mexicano y es el sentido del humor. Creo que de pronto lo explotamos a veces mucho, a veces lo perdemos de vista. Nos encanta, pero lo perdemos de vista, ¿no? Y obviamente el humor sano, ¿no? Familiar. Yo estaba pensando mucho de lo que están haciendo las familias de sordos. Se filman haciendo alguna broma, por ejemplo, juegan piedra, papel o tijera y se ponen el platito con harina y bueno, si el que pierde se va pues untando un poco la harina. O sea, es el juego, ¿no? Pero el juego en donde el otro se sienta integrado, en donde podamos de algún modo estar relajados, porque eso es algo que nos ayuda y es un recurso también que apela a la creatividad y a la inteligencia, ¿no? Porque finalmente es también como buscar formas creativas, ¿no? De poder jugar en familia, ¿no? Claro, importantísimo. Isabel, algo de lo que también queremos que no se quede en el tintero es todo esto que tiene que ver, por ejemplo, con personas que tienen cosas como esquizofrenia, bipolaridad, depresión, todas estas situaciones mentales que también se están viviendo. Así es. De hecho, lo que se les ha estado recomendando, bueno, yo personalmente soy muy partícipe de eso, es por favor no dejen de tomar su medicación si es que la están tomando, porque de pronto empiezan a decir, no, pero como no he visto al doctor o no he visto a la doctora, entonces no, es importante, por favor, si ya tenías control, si ya tenías tu manejo farmacológico, no lo abandonen, por favor, porque entonces eso nos puede, o que no se pasen de las dosis, porque si no, eso nos puede llevar a crisis innecesarias. Referente a las otras actividades, digo, yo conozco a muchos pacientes con esquizofrenia que son altamente funcionales y que definitivamente sí la cuestión de la limitación genera conflicto, genera sensaciones inadecuadas en el cuerpo, y por eso es importante no abandonen su tratamiento y por supuesto sigan siendo creativos, porque definitivamente el reír te libera de mucha tensión y que de pronto, por ejemplo, pacientes con trastorno bipolar, en donde pueden tener periodos de manía muy importantes o periodos de depresión muy importantes, si estás detectando que esta idea, que de pronto estás pensando que esto está saliéndose de control, insisto, que ya no puede más, atiéndete, acude, llama, no dejen de, si sienten que están ante una crisis, por favor marquen, llamen, busquen ayuda. Por ejemplo, en estos momentos podría ser interesante limitar la cantidad de información, por ejemplo, también, porque eso nos puede poner muy nerviosos y a personas con este tipo de trastornos, bueno, por supuesto que más, ¿no? También. Así es. Entonces, por ejemplo, tal vez limitar la cantidad de horas que pasan viendo noticias, porque de repente también sabemos que eso, hay tantas noticias ahorita encontradas y no es que las personas estén queriendo hacer daño, es que simplemente pues estamos aprendiendo sobre lo que está sucediendo. Es como importante poner un horario donde voy a tener como acceso a la noticia, porque también es importante enterarme, pero no todo el día estar pegado a ver qué está pasando todo el tiempo, porque entonces no dejo que mi mente pueda ubicarse en lo que sí tengo que hacer. Y tengo que hacer un chorro de cosas, cuidar a mi hijo, hacer muchas actividades y aparte escuchar de pronto al otro qué se le ocurre hacer también, porque no solo soy yo, también el otro va a estar. Claro, eso o sea, por ejemplo, como muchos dicen los cuidadores, es que no permito, decía un comentario por allí, es que no permito que los demás entren. Oye, pues es momento de que, ¿verdad?, no te bloquees, abre tu espacio, abre tu mente para dejar entrar también la intervención de otros. Claro, eso es importante. Y bueno, la información, ¿no? Y la información verídica es muy importante y lo sabemos. Y entonces, bueno, muchos papás seguramente se estarán preguntando cómo le explico a mis hijos qué es el coronavirus. Y bueno, aquí les tenemos unas recomendaciones, acompáñame a verlas. Hemos querido generar un libro sobre el coronavirus para explicar de una manera fácil, amena y divertida qué es esta palabra que hasta ahora nunca habíamos oído y ahora es la expresión más popular de nuestras vidas, el coronavirus. Este es un libro que está pensado para niños de primaria, entre 4 y 9, 10 años, pero en realidad es una herramienta para que los padres tengan una pauta, unos argumentos para explicar a sus hijos
una información real, verídica, testada científicamente y sobre todo, y lo más importante, estando seguros que es una información adaptada a la capacidad de comprensión y a la psicología y a la madurez emocional de los niños entre esta franja de edad que hemos comentado. Es muy importante utilizar este tipo de libros como herramienta para los niños porque si los niños no tienen una información veraz a la que acudir, pueden verse tentados de buscar ellos mismos información por su cuenta en Internet o conversando con otros niños o en definitiva buscándose información por su cuenta y corremos el riesgo de que esta información no esté adaptada a su capacidad de comprensión y les genere una angustia, unos miedos, unos efectos indeseados, que es lo que no queremos. En España lo hemos pasado muy mal, la verdad es que ha sido uno de los países con mayor incidencia de afectados y además con un índice de mortalidad muy elevada. Las medidas de confinamiento del gobierno han sido muy estrictas. Desde la experiencia de haberlo vivido en España, yo sería muy prudente y muy obediente con todas las medidas que pase el gobierno. Sería muy estricto con el confinamiento, con las medidas de distanciamiento social, porque solo si nos mantenemos separados del resto de las personas, aunque nos resulte doloroso, aunque tengamos a nuestros padres o a nuestras madres solos en su casa, hay que atenderlos y hay que procurar atenderlos por teléfono para que no se sientan solos, pero es muy importante respetar el aislamiento, las medidas de confinamiento. Solo desde el momento en que España se hizo esto de una manera estricta y seria fue cuando se empezó a notar un descenso en la curva de los contagios. Bueno, pues muy importante, ¿no? Siempre hay que tener información verídica y bueno, eso ayuda mucho a los papás y a las mamás para que les puedan ayudar a sus hijos a acercarse a este tema. Oye, Janet, a mí me gustaría preguntar, regresando a nuestro tema, ¿cómo puedo identificar las señales de desgaste emocional del cuidador primario y de los hermanos? ¿Cuáles son las señales? Pues justo como la irritabilidad, ¿no? Como que cosas muy pequeñas puedan molestar, ¿no? O sea, como que se caiga un vaso, que esté como más alerta, ¿no? A todos los cambios o a que algo pase distinto. O sea, esa puede ser una señal importante, ¿no? Que esté como muy enojado o que requiera también como más espacio solo, ¿no? O sea, quizá que ahora se tomó más tiempo de estarse bañando o de estar como, o de salir, ¿no? De repente también es como de, pues yo voy por la despensa, ¿no? Si es a lo que se puede, pues yo lo hago, ¿no? Entonces, eso también, y bueno, y que estén cansados físicamente, ¿no? Que se les vea. Claro. ¿Y qué hacer en esos casos, Fabi? O sea, cuando yo de repente identifico que yo como cuidador primario ya estoy agotada o que alguno de mis hijos que están acompañando a su hermano o a su hermana ya de plano están agotados. Justo lo que pensaba, ¿no? Es, creo que tenemos que hacer un trabajo muy intenso de emociones. O sea, detectar cómo me estoy sintiendo. Y lo menciona Janet, uno de los sentimientos que está muy presente es la irritabilidad, a lo mejor por situaciones que en otros momentos no nos irritan tanto. Ese es un factor que puede ser como real. Y nuevamente, ¿no? O sea, tener presente que en estos momentos hay como un cóctel de sentimientos, sin ponerle los negativos al enojo, a la tristeza, al miedo. Sin embargo, como es un cóctel, sí promueve que tu sistema inmunológico también se vea afectado. Entonces, efectivamente va a haber un desgaste físico, ¿no? Y por eso es importante tratar de hablarlo y empatizar, en primera instancia con uno mismo, ¿no? O sea, ser gentil con uno mismo, decir, bueno, este es mi alcance, ¿no? Estoy saturado
y a lo mejor necesito mis 5 o 10 minutos para poderme hacer algún ejercicio de respiración, porque eso también es viable. Una de las actividades que puedes promover también es la meditación, ¿no? La meditación, la yoga, a lo mejor el espacio de lectura, ¿no? Pensaba mucho que efectivamente si yo tengo mucha información continuamente, puedo estar también abonando estos sentimientos difíciles, que es la desesperanza y la confusión, ¿no? Claro. O sea, porque ¿cómo puedo ser selectivo ante tanta información, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Sí hacer uso de las redes sociales en función de lo que me puede apoyar también. A lo mejor hay muchos cuentos que están circulando ya en las redes sociales. Creo que hay uno que se llama El día que todo se paró, algo así que se llama el cuento. Incluso hay cuentos que ya están interpretando en lengua de señas. Entonces, eso también les promueve información, ¿no? Y a lo mejor en ese espacio en el que el niño, el adolescente, la persona lo está viendo, yo también puedo salir un poco del escenario, ¿no? Pero sí es apelando mucho al manejo de emociones que van a estar borboteando, ¿no? Todo el tiempo. Continuamente. Isabel, ¿tú qué dirías? Pues sí, de hecho hay un síndrome del desgaste del cuidador, hay un síndrome de, definitivamente es donde de pronto el cuidador se quema, se totalmente empieza a ver, no hay salida, digo, hay varios casos que nos han comentado. O sea, ¿lo dicen de palabra? Dicen ya no hay salida. Lo actúan, porque además algo importante, lo que no dices, lo actúas. ¿Cómo lo actúan? Lo actúan justo como evitando, siendo irritables, siendo aislados, empiezan a tener problemas del sueño, empiezan a sentir un agotamiento que no logra recuperarse durante el sueño, empiezan a querer ya no estar como tendiendo a separarse un poquito, pero con la culpa no se los deja. Y entonces hay estrategias específicas para el desgaste del cuidador. Una de las estrategias es, primero que nada, ponte límites, ponle límites a los demás y también no sientas que tú eres responsable de todo, porque no lo eres. Tienes que compartir, tienes que ayudar a confiar, porque además no lo dejo porque el otro nadie lo cuida como yo. Sí. Y entonces, si pasa algo, lo que vaya a pasar, va a pasar estés o no estés. Pero a veces nuestra cabeza nos dice, no, si tú te mueves, va a pasar. Y desafortunadamente a veces pasa. Sí, pero escuchamos en algunos de los testimonios a las mamás diciendo, soy cuidadora de tiempo completo. Exacto, y aparte, porque nada más yo entiendo a mi hijo. Y entonces, a ver, no, perdóname, pero algo importante es justo, no le cierres tampoco el mundo a tu hijo solo siendo tú, porque también él tiene que aprender a interactuar con otros. Claro. Entonces también no te encierres. Y lo que decía al principio un poco no se entendía, quizás esta cuestión de que la discapacidad no nos jale, sino al revés, que la funcionalidad nos ayude a tener como esta visión de vamos a romper estas barreras, porque sí hay una situación que hay que asumir, sí tengo que asumir el cuidado, pero también como persona tengo derecho a decir, hasta ahorita puedo confiar en el papá, claro. Puedo confiar en los hermanos, obviamente si son mayores. Aparte todos ellos les pueden enseñar cosas nuevas y diferentes, por supuesto, ¿no? Insisto, y entonces como yo estoy así, no estoy permitiendo que el ambiente ayude al desarrollo de mi niño, de mi hijo, de mi hija, o porque como estoy cuidando a mi adulto mayor, también digo, nada más yo puedo, nadie más sabe porque nadie más lo entiende. No, tengo que abrir el espacio, me tengo que abrir, y esos son límites, y eso es necesidad de decir, también tengo un momento en que necesito estar conmigo, necesito respirar, necesito acostarme, necesito sentir que tengo descanso, y no necesariamente todo lo tengo que estar haciendo todo el tiempo yo. Claro, eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente la responsabilidad se le deja a alguno de los hermanos? Además, eso es muy clásico, ¿no? ¿Se acuerdan de como agua para chocolate, no? Sí, o sea, ahí la tita, ¿no? Que era así como por herencia y te toca cuidar a la mamá. Eso también es muy común y también son los paradigmas que ya, o sea, estamos en el siglo XXI y que vale la pena ya empezar a educar para que no solo los hijos se tienen que ser responsables. Es que muchos papás o mamás también, algunos dicen, bueno, pues es que yo tengo que salir a trabajar, entonces alguien tiene que cuidar a tu hermano. Y se lo dejan a alguno de los hermanos. Así es, pero a final de cuentas, por ejemplo, las familias se ajustan. Las familias se ajustan, o sea, mientras la familia no se bloquee diciendo no hay salida, esto es la situación más complicada que me ha tocado en la vida,
mientras no te dejes llevar por la inundación del pensamiento de no voy a poder con el paquete, sino que justo el amor, el cuidado, la educación referente a lo que está pasando, te abra la puerta y te abra la conciencia para buscar estrategias familiares. O a veces no hay ni familia. También eso es importante. Entonces hay otras redes de apoyo que pueden también favorecer esta integración del paciente con discapacidad, de la persona con discapacidad y yo como cuidador o cuidadora. Claro, por supuesto. Oigan, pues ya estamos al final del programa. Janet, ¿qué te gustaría decir como ahora sí que de conclusión para las personas que nos Pues están? una que estuviéramos como más relajados en esta situación que estamos de confinamiento y además con un hijo o una persona con discapacidad, que nos relajáramos un poco y que no pensáramos en esta parte justo de tengo que cubrir todo esto del día, ¿no? Sino como que en esta sensación de amor por el otro y por el otro, esta persona con discapacidad o no, llevar a cabo ciertas actividades que nos unan, ¿no? Que sean a lo mejor las más sencillas de, pues vamos a comer, tenemos que comer, pues todos participamos, ¿no? En lo que cada uno pueda hacer. Si puedo lavar, si puedo medio lavar, si puedo pasarte la cuchara, qué sé yo, ¿no? Pero como en esta Eso no va a atrasar natural. a los niños, porque uno de los miedos que tienen los papás y las mamás es, se va a atrasar. No, al contrario. A mí me parece que justo es otra la perspectiva, ¿no? De realmente yo que era la mamá y solo lo tengo yo, ahora otros pueden verlo también y conocerlo. Porque si uno como mamá lo conoce es porque ha estado. Claro. Entonces, en esa medida en que otros estén, también lo van a conocer. Claro, y conocer a alguien, pues es más fácil amarlo, ¿no? Cuando amarlo y facilitar esta comunicación, ¿no? Muchísimas gracias, Janet. ¿A forma de conclusión? Bueno, a forma de conclusión es que, por favor, abran los espacios, abran su capacidad de recibir a los otros, también en el sentido de, obviamente, si sirve para bien, bienvenido. Si es para criticar, mal plan, también hay que decir no, gracias. Claro. Eso es importante, saber qué sí quiero que entre a mi entorno y qué no, independientemente de que mi familia esté atravesando una situación como la que estamos ahora o a través de todo el tiempo. Claro, importantísimo. Poder poner límites. Poner límites, básico. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Fabi. Pues yo en corto lo que diría, bueno, nuevamente es como hay que aprender a verse, a reconocerse también en este periodo que puede ser muy difícil, pero que como cualquier crisis te da la posibilidad de ver oportunidad de crecimiento. O sea, creo que eso es importante. Y el crecimiento no está en la saturación de, tengo que terminar con todas las tareas y todo lo que me dejaron. O sea, tenemos que recordar que no solamente niños y adolescentes, sino todos estamos sobreviviendo a una crisis, ¿no? Que era algo que no esperábamos, que era algo que pues ni siquiera lo dimensionábamos, ¿no? Y que nos está de algún modo rebasando, ¿no? Pero también nos está pidiendo que hagamos acopio de nuestros recursos y que los recursos pueden ser diversos, ¿no? O sea, creo que cuando entramos en el pensamiento catastrófico de no voy a poder, de estoy triste, enojado, además tengo una serie de información que no puedo sostener, ¿no? O sea, finalmente lo que tengo que hacer es parar, ¿no? Respirar, decir, bueno, ¿qué puedo hacer y qué puedo optimizar? Porque de otra forma, si yo no veo posibilidades, obviamente me voy a deprimir, me voy a enojar, voy a entrar en dinámicas tóxicas, ¿no? En lugar de hacerlas nutricias. Claro. ¿No? Creo que eso es como parte de lo que valdría la pena vislumbrar, ¿no? Que finalmente en este proceso todos estamos rebasados de alguna manera, pero tenemos posibilidades y tenemos esa creatividad para poder salir adelante. Muchísimas gracias, Fabi. Se los agradezco a las tres, de veras, muchísimas gracias por haber estado aquí. Sí. Y bueno, quédate con nosotros, por supuesto, porque vamos a seguir platicando. Y como te dije al principio del programa, vamos a tener a la psicoterapeuta Linda Martín, quien nos va a hablar de las herramientas para tratar la tristeza en los niños, las niñas y los adolescentes durante este periodo de confinamiento, que es muy, muy importante. Y también voy a tener al doctor Gerardo López Pérez, que él es alergólogo e infectólogo pediatra, que nos responderá las dudas que nos han llegado sobre el COVID-19. Así es que no te vayas, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y les presento a Linda Martín, psicoterapeuta de CORA, Centro de Capacitación y Atención Integral AC, quien nos dará las herramientas para, como ya les dije, controlar y, bueno, poder ayudar a nuestros niños, a nuestras niñas y nuestros adolescentes y, bueno, todos en general, por supuesto, con esta emoción tan importante que es la tristeza, que es lo que estamos viviendo muchos en este momento. Linda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, Qué gracias. gusto tenerte por acá. Gracias, qué gusto volverte a ver. Sí, igualmente. Oye, cuéntame, ¿cómo podríamos identificar la tristeza? ¿Cómo la puedes describir? Mira, hoy voy a platicar específicamente de cómo identificarla en niños y niñas. Obviamente estos síntomas se van a poder ver también con claridad en adolescentes, pero ahora mismo creo que por hoy vamos a tratar de ellos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cómo son las conductas normales de nuestros niños en nuestro entorno, y voy a referirme así porque no necesariamente son mis hijos. Pueden ser mis hijos, mis nietos, o a lo mejor mis sobrinos, o a lo mejor gente que se quedó a cargo mío y que yo tengo la posibilidad de conocerles y verles. Entonces, primero es saber cómo actúan de manera natural, cómo es su comportamiento normal. Y entonces, ya que está esto, el segundo paso muy importante es yo me tranquilizo y empiezo a observar cómo son las conductas de ellos. Si empiezo a notar que hay cambios en el sueño, es decir, tienen mucho sueño, mucha flojera, menos ganas de jugar, menos energía, menos interés por cosas que antes disfrutaban mucho, o del otro lado, muchísima energía, mucho enojo, irritabilidad, les está costando trabajo conciliar el sueño, o empiezan a comer mucho o empiezan a dejar de comer porque ya no disfrutan la comida, ahí hay síntomas de que algo está ocurriendo. O sea, los extremos, digamos, ¿no? Es como muy importante. El punto medio es, digamos, la normalidad, y lo pongo entre comillas, pero lo cotidiano, como yo conozco a mi niño, a mi niña o a mi sobrino, etcétera, todos los niños que están a mi cargo. Y entonces, si se van a alguno de los extremos, es ya una alerta que yo tengo que poner atención. Exacto, y si este cambio dura más de una semana o dos, entonces tengo que poner como más atención. Okay. Sí es muy importante, sobre todo si hay cambios. O sea, si ya era un niño comelón, ok, no pasa nada. Pero si de repente un niño que no comía mucho y de repente come más de lo normal o más carbohidratos, dulces, etcétera, algo está pasando. O bien disfrutaba muy bien de la comida y ahora no tiene ganas de comer, no se le antoja nada, algo está ocurriendo. Entonces, un síntoma, una característica también es que es fácil que lloren, o en los juegos los finales suelen ser tristes o desesperanzadores. Entonces, también hay que observar un poco a qué están jugando y cuál es como el discurso que ellos tienen cuando están jugando, ¿no? Ya sea con ellos solitos o contigo cuando estás involucrado en el juego. O sea, las palabras que utilizan, la narrativa de la que están hablando todo el tiempo, eso es importante escucharlo. Muchísimo. Y darte cuenta si los finales son buenos o terminan siempre en final triste, ¿no? No hay final feliz. ¿Qué pasa si son violentos, por ejemplo, en los juegos? También eso hay que identificarlo. Si el niño no era o la niña no eran así, sí es importante ver qué es lo que está ocurriendo. De hecho, qué bueno que lo mencionas, una característica muy importante de la tristeza es que a veces estoy muy frustrado con la realidad, muy desacuerdo. Y entonces, en lugar de que llore fácil, hago berrinches. Y entonces me enojo, y entonces soy muy irritable, y entonces cosas que antes podía manejar de manera bastante normal, ahora me toman por sorpresa y tengo unas reacciones exacerbadas, ¿no? Entonces también es importante. Entonces, perfecto, ese es como el primer paso. ¿Qué pasa si ya identifiqué que algo está pasando? ¿Qué hago como mamá o papá o cuidador primario? Súper importante enseñarles que hay muchos colores de emociones, ¿no? Y entonces preguntarles, a ver, como en un juego. Obviamente, para poder hacer esto necesito haber dejado el celular, la pantalla, el trabajo tantito a un lado. Entiendo que todos estamos teniendo como esta triple carga, porque ahora tenemos que trabajar en casa o resolver cosas en casa o estudiar en casa y atender a las personas que amamos. Pero entonces es un muy buen momento, hago un espacio, digo, bueno, hoy tengo media hora, pues esta media hora de calidad. Y entonces me pongo a observar, juego y empiezo preguntándole, oye, Pedrito o María, cuando tú te sientes feliz, ¿dónde lo sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo? Y entonces que te lo compartan. A veces es un calorcito, a veces es una cosquillita, a veces es ¿en qué parte del cuerpo? Y entonces empiezo con la felicidad, pero me puedo seguir con el enojo y con el miedo y con la tristeza, que es mi tema, ¿no? Y entonces, ya que ellos identificaron en su cuerpo cómo se siente y cómo son diferentes cuando se sienten en estas emociones, a lo mejor les puedo pedir que le pongan un color.
Y entonces ya empezamos a expresar un poquito qué está pasando. Y entonces les puedo preguntar, ¿y ahora mismo cómo te sientes? Y podemos entonces sentarnos con material a dibujar, o a lo mejor a jugar, o a lo mejor aprovechamos su juguete favorito y le decimos, ¿y cómo se siente él? Y entonces a lo mejor es una muñeca, o a lo mejor es un muñequito, o a lo mejor es su mascota, y nos empieza a describir cómo se siente. Si el niño con esto nos expresa, pues ya le hicimos. Si no, puedo hablarle de cómo me siento yo. Es decir, a mí también me está pasando. A veces puedo estar desesperada, enojada, triste, asustada, etcétera. Y entonces, o muy contenta. Y entonces le empiezo a decir cómo me voy sintiendo yo cuando estoy sintiendo estas emociones y cómo expresarlas. Lo más importante es decirle que está muy bien sentirlo. De hecho, la tristeza es un buen sentimiento porque nos da una señal de alerta de que algo está pasando y que tengo una gran oportunidad para aprender a relacionarme conmigo y con mi medio de una manera distinta. ¿Por qué distinta, Cristina? Porque ahora voy a tener la oportunidad de pedir ayuda si necesito. Porque ahora a lo mejor puedo replantearme quién quiero ser a partir de esta oportunidad. Crisis es oportunidad. Y entonces esta es una oportunidad de conocer cosas que a lo mejor no conocía de mí. Y bueno, continuamos. Importantísimo que tú estés ahí para normalizar. Tú estás ahí para decirle que está muy bien sentir cosas, que está muy bien expresarlas y que tú eres un lugar correcto para que las puedan sentir. Importantísimo cuando tenemos este juego o esta conversación es que establezcamos justamente contacto visual y a lo mejor, obviamente con todo el respeto, contacto físico a través de una palmada o si tenemos todas las medidas y hemos estado acá, pues abrazarnos. Claro. El abrazo es muy importante en esta época. O sea, decirle a mi hijo, a mi hija, aquí estoy contigo, valido que te estás sintiendo con esta tristeza. Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo le explico lo que está sucediendo? O sea, porque hay papás y mamás que han decidido que posiblemente están muy chiquitos para que yo les diga lo que realmente está sucediendo. ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo creo que todos tenemos que estar enterados de lo que está ocurriendo. Soy muy sincera, la conferencia que dio el doctor Gatell el 30 de abril, creo que es una buena oportunidad, la podemos poner y entonces él puede escuchar preguntas de niños a un doctor que le explica en palabras para niños para que puedan entender. Algo que hemos estado trabajando mucho es a través del juego, que dibujen el virus, ¿cómo se lo imaginan? Que platiquen con él y a lo mejor que le externalicen que están enojados o que están tristes o qué quieren hacer con ese virus, porque es un hecho que vamos a tener, Cristina, que aprender a vivir con él. O sea, no se va a acabar mañana. No. Entonces, sí es parte de la realidad y más que esconder la realidad o negar la realidad, es importante ponerla en la mesa de diálogo. ¿Por qué es importante esto? Porque a lo mejor yo me he estado aguantando la tristeza, yo adulto, o el miedo, o el enojo, o la frustración, o las cosas que me están pasando. Y el niño se da cuenta y no sabe ni cómo externarme, que está asustado porque me ve asustada. Claro. Y entonces lo mejor es que podamos decir, yo también a veces me siento asustada y por eso me pongo un tapabocas, o me lavo las manos, o hago una cantidad de cosas que está bien tomar en cuenta. Linda, ¿podría ser que esta tristeza que están expresando mis hijos sea un reflejo de mi propia tristeza? O sea, que sean como un espejo y que tal vez yo no lo estoy pudiendo también decir en voz alta. Sí, claro. Y de hecho, en ese caso, si a la hora que me pongo a observar a mi hijo y en la conversación ocurre que tengo que ponerme como un ejemplo para hablarle de emociones, empiezo a detectar que hay alguna, pues está muy bien comunicarla también. Por ejemplo, llorar enfrente de ellos estaría bien. Totalmente, porque le das la oportunidad también a tu niño o niña, o a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, de que también toque emociones. ¿Por qué? Porque a la hora que yo puedo llorar, pues libero y entonces pasan cosas. Tengo como una fantasía a veces de adulto de que no quiero llorar porque nunca voy a acabar. ¿Qué tan cierto es eso? No, mentira, te acabas. Sí se acaba. ¿Por qué? Porque te deshidratas. O sea, físicamente es imposible no parar de llorar. Es que aparte no conocemos a nadie que esté llorando desde 1985. No me ha tocado. No sé si sea posible, pero no me ha tocado. Y entonces vamos a parar. O sea, y a lo mejor voy a tocar emociones. De hecho, ahorita es muy posible
que no esté triste o enojado o sintiendo todo esto por las cosas que están pasando aquí y ahora, sino por mis heriditas del pasado. Y entonces también está bien. Obviamente a mi hijo no le voy a contar lo que me está pasando, pero es decir, toda la elaboración de, ay, sí, porque cuando mi papá, no. Es, yo también siento tristeza y a veces lloro cuando me siento triste. O también siento enojo y entonces cambio mi manera. Tú me dijiste hace un momentito sobre, ¿y qué pasa si los niños están enojados? Yo creo que una estrategia muy importante es darles lugar al enojo. Y entonces darles tiempo para que lo digieran, para que lo muestren, pero recalcar, pero así muchísimo, que es importante ser respetuoso en la manera en la que expresan también sus emociones. Y recordar pues que esto va a pasar, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Lina. Qué importante. Gracias, Linda, por todo lo que nos estás diciendo ahorita. Creo que son tips fundamentales, esto de que lo pinten, de que lo expresen, de que nosotros nos atrevamos a llorar enfrente de ellos, también es importante para que nuestros niños aprendan a liberar la emoción. Muchísimas gracias por haber venido y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y Cristina. bueno, pues vamos a seguir en este momento con el doctor Gerardo López Pérez. Él es alergólogo e infectólogo, como ya te había yo dicho, y es pediatra que nos responderá a las dudas que nos han llegado sobre el COVID-19. Doctor Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto tenerte por aquí nuevamente. una vez más. Gracias. Sí, bueno, pues siguen llegando las preguntas, como te imaginarás. Dice, algunos doctores mencionan que no debemos de tocarnos la cara y otros más dicen que no toquemos nariz, ojo y boca. ¿Cuál es lo correcto? Bueno, esto es conocido desde el principio de este problema. Todo proceso de infección es transmitido a través de los orificios naturales, nariz, boca, ojos. Entonces, si nosotros tocamos, es una zona muy sensible para que penetre cualquier agente infeccioso, llámese como se llame, virus, bacteria, hongo. Entonces, en este caso, este virus es bastante contagioso, bastante agresivo en el sentido de que se instala muy rápidamente. Entonces, hay que evitar a lo más posible el tocarnos estas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de infectarse, de penetrar a nuestro organismo es muy alta. Pero entonces, por ejemplo, ¿sí me puedo rascar el cachete? Sí, siempre y cuando tengamos en este momento la condición de lavarnos las manos después de haber estado afuera o haber tocado algo. Si estamos en casa, pues no hay necesidad de ir a lavarse las manos y luego irnos a rascar el cachete o la frente. Porque aparte no son nada. Cosas que hacemos de manera automática, caray. Son reacciones supernaturales que ocurren miles de veces durante el transcurso del día. Entonces no nos damos cuenta. Entonces tampoco hay que caer en el extremo. Simple y sencillamente, si salimos o tocamos un objeto que sospechamos, por ejemplo, viniendo de compras del supermercado, pues hay que lavarse las manos, hay que tratar de limpiar esas bolsas con algún desinfectante para poder nosotros evitar esa transmisión de ese bicho. Claro. Otra pregunta que nos hacen. ¿Qué va a pasar en estos días cuando el pico estará en lo más alto? Esto es muy interesante. Realmente en este momento estamos en la fase más crítica, porque la posibilidad de más infecciones, habemos muchos, habemos porque hay gente que no sabe si está infectada o no. Entonces estas personas tienen la capacidad de poder infectar a los demás. Si nosotros no restringimos, y esto sí quiero que sea muy, muy, muy enfático en esto, si nosotros no restringimos el contacto con las demás personas y pensamos que esto ya se está superando, vamos a ocasionar muchas personas infectadas, vamos a contagiar y por lo tanto nos podemos contagiar si es que estamos bien y por lo tanto generar enfermos de más gravedad. Entonces lo que hay que hacer ahorita en este momento es como cuando nos sentimos muy tristes, hay que tratar de retirarse, de sentirse apapachado, pero dentro de su propio domicilio. No hay que exponerse ni tenemos que exponer a los demás. Esto es una situación de obligación de toda la población. Por favor, en este momento sí restrinjan sus salidas. O sea, es más importante que en cualquier otro momento. Yo creo que es el momento más importante. Porque hay una especie de confusión. De repente la gente dice, bueno, ya estamos en el pico, ya podemos empezar a salir porque ya está pasando lo peor. No, es algo que nosotros como médicos estamos confundidos. Esto no pasa hasta que se termine completamente la infección. Y una persona que esté infectada y que llegue a complicarse, para ella es el 100% y para ella nunca va a acabar esa pena. Si nosotros pensamos de manera individual, entonces vamos a pensar que todos vamos a sufrir mucho.
Si nosotros vemos de manera poblacional, a lo mejor decimos, no importa, van a vivir 80,000, pero se van a morir 20,000. Sí, pero si me toca a mí ser el del 20,000, creo que a nadie le gustaría ser el número 19,000 de esos muertos. Claro, quedarse en casa. Quedarse en casa ahorita más que nunca por el pico. Claro. En noviembre me dio neumonía, no fue mucho el tiempo que duré con tratamiento, sin embargo estoy preocupada porque cuido de mi mamá de 86 años. ¿Qué posibilidades tengo de contagiarme del COVID-19 debido a la neumonía que padecí en noviembre? Si no tiene de base ningún problema, si ella es aparentemente sana o no tiene diabetes, hipertensión o que tenga un problema pulmonar o una enfermedad de base, la posibilidad es mínima. Si ella está dentro del factor de los factores de riesgo como son obesidad, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene cáncer o está tomando medicamentos que le debiliten su sistema de defensas, es probable que sí, por lo tanto tiene que mantener mucho cuidado con su mamá y estar aislados por completo. Ok. ¿Qué va a pasar cuando termine la cuarentena y los adultos mayores tengamos que salir? ¿Qué cuidados debemos de tener? Los mismos que estamos llevando ahorita. Si ya nos permiten salir es porque probablemente ya empieza a haber menos infectados. El traer cubrebocas en ese momento, mantener el lavado de manos siempre y el utilizar todas las medidas de contacto limitadas con las demás personas, es obligatorio que lo tengamos que mantener durante un tiempo prolongado durante este año. Pero esto es más adelante, no se les olvide, ahorita por favor. Ahorita no salgan, ahorita por no favor. salgan. Yo camino en un espacio despejado y grande, ¿corro algún riesgo de contraer el coronavirus? No estrictamente. Se supone que el virus puede vivir puede mantenerse 3 horas en el aire. Si pasa una persona, está infectada y expele o saca una flema o sus secreciones y paso yo 5 minutos atrás, pues ya me estaría yo exponiendo. Hay que mantener cuidado. Ahorita mantengan esa restricción lo más posible, por favor. Tengo un malestar en mis dientes y no sé si por lo del COVID sea prudente ir al dentista. Si no es dolor o no es una urgencia dental que implique infección con abscesos o alguna otra complicación, limítense. Por el momento no. Si ya están en un tratamiento, acuerden con su odontólogo para que planeen unas citas posteriores. Ok. Aquí en Estados Unidos se terminó el alcohol. Yo compré una botella de bebida que contiene alcohol al 94%. ¿La puedo usar para desinfectar? Pues sí, pues realmente el alcohol puede servir para desinfectar y por favor restríngase de tomar. El alcohol debilita el sistema inmunológico, de veras, lo opone y nos expone a una infección muy seria. Entonces dejen de tomar, por favor. Ok, importante eso también. ¿Cómo puedo hacer un cubrebocas casero que sea seguro? ¿Qué tipo de telas o materiales me recomiendan? Bueno, lo que se ha recomendado actualmente es algodón y pues obviamente la tela de algodón tratar de doblarla y hay varios tutoriales que pasan en internet, tratar de utilizar otro material que le permita servir también de filtro. Estos son materiales que se recomiendan, pero obviamente sirven para tener, como decíamos hace tiempo, el evitar que se salgan las secreciones de nuestra boca o de nuestra nariz hacia el exterior. ¿Qué hay sobre las noticias que se difunden sobre lavar los cubrebocas desechables? ¿Es posible que el virus se elimine de estos cubrebocas lavándolos? Ningún cubrebocas desechable se debe de lavar. Se echa a perder y no sirve de nada. Entonces no los laven. Los desechables no. No se ¿Y lavan. los que no son desechables? Los que se hacen de algodón pueden mantenerse lavados, para eso tendrían una utilidad, pero desde luego hay que tratar de tener un aseo adecuado, una limpieza adecuada para evitar que se deteriore. Además de usar cubrebocas y lavado de manos constante, ¿qué más debo de hacer si mi trabajo es transportar alimentos en la Ciudad de México? Pues esto es muy delicado. Realmente yo sí exhorto que todas las empresas que tienen preparación de alimentos supervisen perfectamente bien a sus empleados porque puede ser una situación de contagio. No quiere decir que el virus entre por la boca. No se ha comprobado hoy por hoy que el virus pueda adquirirse a través del sistema digestivo, pero el virus puede entrar. Entonces, si los preparadores de alimentos y los repartidores de alimentos no mantienen extremada cautela en el manejo de su higiene, con cubrebocas, con lavado de manos, con guantes incluso, y con una envoltura adecuada de los alimentos, podemos ocasionar varios problemas. Entonces sí les exhorto por favor a que tengan muchísimo cuidado en esto.
Algunas personas están diciendo que cuando llega la comida, por ejemplo, que se pide que la metan unos minutos al microondas y que entonces el virus... Lo ideal sí, lo ideal es que tengamos alimentos que solicitemos que podamos calentar, pero los alimentos fríos, la verdad, o los alimentos que están crudos, por decirlo de esa manera, pues la verdad no se expongan a esa situación. Mejor los que puedan preparar, servirse, meterse al microondas, yo creo que es una buena opción. Ok. Uso lentes y me da comezón en los ojos porque se me resecan. Tengo las manos limpias, pero me da miedo rascarme porque me vaya a dar COVID-19. ¿Qué técnica me recomienda en este caso el doctor? Las recomendaciones de toda la vida. Nunca, se dicen que los ojos se deben de rascar con los codos. Los ojos no se deben de rascar. Okay. En pocas palabras, poder utilizar un pañuelito desechable o un paño de nosotros que tengamos aislado, pero los ojos no se deben de rascar y si tenemos mucha comezón hay que consultar al médico, algo hay que se pueda hacer. Ok. Tengo cita de control en el IMSS, ginecología y ultrasonido porque me operaron en enero. ¿Corro riesgo de contagio de COVID? ¿Tengo que posponer mi cita por esto? Hoy por hoy los hospitales se han habilitado como COVID-19 y no COVID. Si ese hospital a donde tiene cita es no COVID, puede acudir con relativa tranquilidad. Pero si es COVID, es más, no creo que lo vayan a recibir porque están dedicados a atender a los pacientes graves. Okay. ¿Qué tan riesgoso es entrar a una alberca para hacer ejercicio de rehabilitación en estos momentos? Si está clorada, probablemente no hay ningún riesgo. El riesgo va a ser cuando salga de la alberca. Entonces, las personas que estén asistiéndola, yo creo que ahí tienen que ponerse muy de acuerdo con sus rehabilitadores para que sepan qué hacer. Si salimos por víveres, al llegar hay que cambiarnos la ropa. Se han manejado este tipo de conceptos. Lo ideal es que sí tengan una ropa preparada para salir, quitarse los zapatos y poder así que utilizar una técnica de cambio de ropa para entrar en la casa y de zapatos incluso. Entonces sí tengan cuidado con esa situación. Los supermercados es un centro de contagio altísimo para este virus. ¿Un cubrebocas se puede reutilizar metiéndolo a un esterilizador? Pues si lo tienen, sí lo podrían hacer, pero lo ideal es no. Los cubrebocas tienen una vida media y si realmente es un desechable, como lo decíamos, no puede durar más allá de, vamos a ponerle 4 o 8 horas. Entonces no tiene sentido, hay que cambiarlo. Ok, yo tengo una infección desde el mes de febrero. Mi pregunta es, si teniendo las defensas bajas y teniendo una nieta de 2 meses, ¿yo la puedo contagiar de alguna enfermedad como el COVID-19? Pues si tiene ella infección porque tiene debilitada su sistema inmunológico, ella se va a infectar de cualquier bicho. Pero obviamente si se expone ahorita, pues va a tener la posibilidad de adquirir COVID-19. Pero el que ella contagie a otra persona, la persona debe tener la misma situación, debilidad en su sistema de defensas. Entonces es poco probable. Una persona que tiene cáncer y se infecta, dentro de la casa es poco probable que infecte a sus familiares. Ese sería un ejemplo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego. Gracias. El miedo de hoy mañana será templanza. El llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa, pero el amor avanza. En tiempos desoladores, por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo. La música del silencio renacerá. Esto pasará. Esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa. Y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa. Y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad.
esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra habla, es hora de escuchar. Esto pasará.